Suscríbete a la Panterita. Esa plataforma, el gusto de saludarles a todos en Ciudad del Este a través de la 107.1. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Un cordial saludo a toda la audiencia. ¿Cómo te va, Johnny González? Buen día. Buen día. Bueno, actividades plenas en cuanto al tema de los refuerzos. Lo de Piris Damota se da finalmente a Cerro Porteño. ¿Con quién estamos, por favor, para actualizar acá, mi querido? Estamos en producción 730, ¿verdad, Wilson, por favor? Lo de Piris Damota a Cerro Porteño. Ramón Sosa transferible en Olimpia, Johnny. Sí, porque se tiene que tener ese contacto su representante Daniel Campos y el presidente Cardona. Hay una deuda y Olimpia va a pagar seguramente y Campos va a presentar una oferta para sacarlo. Pero Olimpia lo quiere retener. Olimpia prácticamente no coincide con el representante en cuanto a esa posibilidad. Hay un distanciamiento entre una postura y otra, entendiendo también al empresario que quiere hacer su trabajo, si tiene esa posibilidad. Estamos con la madre de Cristian Riveros, la señora Ramona Núñez. Señora Ramona, ¿cómo le va? Un gusto de saludarla. ¿Cómo está? Todo bien, muy buenos días. Un gusto de saludarla, señora. Bueno, igualmente. Feliz año para usted. Qué retorno de Cristian Riveros a Libertad, ¿verdad? Nos sorprendió a todos cuando el propio Libertad, a través de su cuenta, daba a conocer la noticia del retorno de Cristian Riveros. Y yo justamente por eso en medio nomás también me enteré. Él estaba, decía que había tratativas, pero todavía no era nada seguro. ¿Después de cuánto está retornando de la Libertad, señora? Ni idea, porque el del Olimpia lo que se fue en Nacional. Sí, y ni idea no tengo. Sí, pero lo quieren mucho en Libertad. De hecho, en los clubes donde estuvo se acuerda muy bien siempre de Cristian, ¿verdad? Por su profesionalismo. Gracias a Dios tienen muy buenos recuerdos de él y él también de ellos. Sí, realmente. Sí. Bueno, y señora, la familia está satisfecha, está contenta con este paso que dio Cristian, ya bastante experiencia, ¿no? Pero un paso donde hay un desafío, ¿verdad? De Libertad, que es un equipo muy fuerte económicamente hablando y contrata a los mejores jugadores que siempre puede, ¿verdad? Claro que estamos muy contentos nosotros también, ¿no? Yo por lo menos no esperaba más que se ha transferido a otro club, pero se dio, seguramente porque por su trabajo que hizo en el otro club y todas esas cosas, y él es muy dedicado a su trabajo. Señora, ¿él verdad se inició en Tacuarembó o fue en San Lorenzo? ¿Dónde es que se inició él como jugador? Él se inició a los 15 años en el Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. En J. Augusto Saldívar. Sí. ¿Y de ahí dónde se fue, señora? Y de ahí se fue a Tacuary. Tacuary. Pero Tacuary le había prestado a San Lorenzo, ¿verdad? Para jugar. A San Lorenzo, sí. Pero ahí él ya había jugado en primera, ¿verdad? Sí. ¿A los cuántos años recuerda, señora? Y seguramente 17, 18 años por ahí. Y ahí es que lo compra Libertad, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí después de San Lorenzo él volvió a Tacuary y ahí lo compró Libertadio. Sí, de ahí sí ya pasó a Libertad. Y después ya conocemos todas las transferencias que tuvo, ¿verdad? Cruz Azul, sí. Estuvo en Inglaterra inclusive, ¿verdad? Inglaterra, sí. En Turquía no llegó a estar también, Cristian. Sí, en Turquía. También llegó a estar en Turquía. De Turquía pasó a Gremio. No, muchísimas transferencias tuvo su hijo, señora. Realmente impresionante. Sí. Sí. Señora, dijo que ya le sorprendía de alguna u otra manera que siga siendo transferido de un club a otro. Habla mucho de su profesionalismo. Tiene 39 años y juega todavía como había arrancado, señora. Sí, y casi como empezó todavía está. Pero rinde porque él se cuida muchísimo. Y en serio, agarra en serio su trabajo, es muy profesional. En nada se desgasta él. Sí.
No, por eso sigue sin duda jugando al fútbol. Sí, sí, Bueno, eso. doña Ramona, muchísimos éxitos, saluda a toda la familia y éxitos para Cristian Rivero también. Muy amable, muy gentil por atendernos. Bueno, muchas gracias. A Cuando usted, guste. señora, gracias por atendernos. Dale. Ramona Núñez, la madre de Cristian Riveros. Un poco ese sincericidio, ¿verdad? De decir que ya no esperaban una transferencia, pero y a todos nos sorprendió, ¿verdad? Sí, claro, porque Libertad se hablaba de Piri de Mota. Claro, y al caer lo de Al Piri caer, de Mota, entonces, recurren directamente a Cristian Rivero, ¿verdad? Y eso, Para mí no está mal, ¿verdad? Porque sigue tan vigente. Yo recuerdo inclusive, el año pasado nosotros habíamos cerrado el año hablando de una posibilidad de convocatoria de Cristian Rivero a la selección paraguaya. Sí, señor. Por su momento, ¿verdad? exacto. Él juega muy buen campeonato, última etapa del campeonato Apertura. Arranca el Clausura con un nivel parejo y termina muy bien otra vez el Apertura, el Clausura. O sea que él, su pico importante, siempre al terminar cada torneo. Y coincidió con su muy buen momento ese partido de Paraguay ante Chile, por ejemplo. Sí. En Chile, esa derrota. Pero sorprendió lo de Libertad, ¿verdad? Sorprendió totalmente. sí, se sorprende más allá de que uno puede decir, Cristian Riveros, te da la confianza de que sin duda te va a rendir. Es un jugador rendidor, un jugador que siempre juega de 6 para arriba. Y tiene buena posición, mucha experiencia, te da todos los argumentos importantes en la media cancha. El tema vestuario también. Organizar el juego, la ascendencia en el vestuario y sobre todo también en las pelotas paradas, pelota quieta. Tiene mucho oficio para no solo para atacar en el juego aéreo, sino que para defender. Y estamos hablando de un jugador que tiene demasiados partidos encima, es demasiada experiencia y 39 años. 39 años. ¿Cuándo cumple 40? ¿No querés revisar ese dato? En octubre, dice Wilson. Bueno, o sea, este año cumple 40 años. O sea, todavía falta un tiempo, pero que encomiable, ¿no? Encomiable Sí. lo de Cristian Rivero, sin duda. Se Porque suma- rinde mucho. Se suma Tacuara Cardoso 39, Roque 39, Boca Negra también en una edad importante, Martí Silva 39. Y Hay varios en Libertad. Por supuesto lo de... voy a ver un poco, Fabio, la edad de Daniel Bocanegra, porque si Bocanegra es El experimentado, colombiano, vamos a decir, el colombiano es el titular para Garnero, o al Sí. menos terminó la temporada como uno de los más importantes en esa zona media, por el juego que 34, despliega. va a cumplir 35. Sí, está todavía en buena edad, Boca Negra. Juanma Figueredo, ¿cómo te va, Móvil Personal? Buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿qué novedades en Cerro? Lo último sobre Piri de Mota, hablan de un brasileño. Contanos, por favor. Fin de semana bastante movido para Cerro Porteño, principalmente la noche de ayer, domingo, donde fueron surgiendo informaciones muy importantes con relación a los refuerzos. En conferencia de prensa, Francisco Arce decía, vamos de atrás para adelante con esa columna vertebral que él había solicitado en aquella cena de fin de año de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ya concretaron lo de William Riveros, cerca de cerrarse lo de Jan Fernández, y decía él, ahora vamos por el volante central. Ayer por la noche, información compartida con Wilson González, Robert Piri da Mota. Mañana estaría llegando a nuestro país, Cerro Porteño estaría comprando parte del pase de Robert Piri da Mota, que es futbolista del Flamengo y será nuevo jugador de Cerro Porteño, el volante central que tuvo su paso por Rubio Ñu, también por el Olimpia de nuestro país, últimamente en el Flamengo, está para jugar el Cerro Porteño la siguiente temporada. Y no solamente la siguiente temporada, según la información que proviene de Brasil, el contrato sería por 2 años. Pero estamos detrás de esa información y así como están las cosas sería una compra del pase y en 3 temporadas se estaría firmando Robert Piri da Mota en Cerro Porteño. Bueno, al final, ¿por qué el que más se está alargando es el tema de Jan, Juanma? Sí, yo creo que un poco de luz en el asunto metió el doctor Juan José Zapac en conferencia de prensa. Definitivamente lo están esperando sus representantes, que estarían llegando esta semana al país y a partir de allí poder firmar todo, llegar al acuerdo y eso plasmar en la firma del contrato. Sería nada más ese el siguiente paso que estaría faltando para confirmar la compra del pase de Jan Fernández por parte de Cerro Porteño. Lo de Piri da Mota, porque estaba en el circuito de Libertad, él termina decidiendo porque su futuro en Cerro Porteño, porque me decían que es muy fanático del Club Cerro Porteño, toda la familia de hecho.
Sí, sí, realmente sí, y aparte también, si bien Libertad inició conversaciones con el Flamengo, ya Cerro Porteño, según lo que pudimos averiguar, estuvo días anteriores, se le anticipó a Libertad en ese sentido y ya venía hablando hace un tiempo con el Flamengo para la posibilidad de ficharlo a Robert Pires Amota, y aparte que el futbolista es fanático del Cerro Porteño, y cuando le pusieron sobre la mesa la posibilidad de venir a Cerro o de ir a Libertad, el futbolista priorizó su fanatismo y está muy cerca de firmar con Cerro Porteño. Sí. Bueno, ¿y qué más en torno a Cerro Porteño? Lo del centro delantero, el reemplazo de Mauro Boselli, que el propio Francisco Arce lo catalogó de esa manera. A mí me confirmaron que efectivamente hay negociaciones con el delantero brasileño Luis Adriano. No me confirmaron que esté muy avanzada y que esté a punto de firmar, pero sí que Cerro Porteño está en negociaciones con el Palmeiras para adquirir o tratar de contratar a Luis Adriano de cara a la siguiente temporada. Me confirman también por parte de Cerro Porteño, ahora mismo acabo de recibir un mensaje que efectivamente confirman también por el lado del Cerro Porteño que están en conversaciones con el centro delantero. No me pudieron confirmar que están avanzadas, pero sí hay un interés formal de Cerro Porteño por parte para contratar a Luis Adriano para esta temporada. Luis Adriano es el mismo que es el bicampeón con el Palmeiras, ¿verdad? Sí, él fue campeón de la Libertadores también, estuvo al menos en ese plantel del Inter 2006. Estuvo en el plantel del Inter, de ahí él va al Shakhtar, donde hace una gran campaña. Ahí en Europa se destaca. Actualmente tiene 34 años. En abril cumple 35. Y según las informaciones que yo estaba leyendo particularmente desde Brasil, del entorno del Palmeiras, Bruno decía que el Palmeiras... Mira, esta es la jugada que le hace a Robert Rojas. Sí. Estamos viendo en la imagen de ABC TV ese partido de Palmeiras River, que Robert Rojas va para sujetarlo y él con el cuerpo gira con la experiencia y después termina definiendo de una manera espectacular. Ese, ¿verdad? El mismo. El mismo, pero que fue perdiendo terreno. ¿Hay posibilidades que venga acá a Paraguay? Te explico más o menos cómo me estaba informando ahí por medios brasileños. Decían que Abel Ferreira no lo va a tener en cuenta. No está en la lista de la pretemporada de Palmeiras, que ya arrancó el trabajo correspondiente para ir encarando el Mundial de Clubes que se va a jugar en febrero. Y al no ser tenido en cuenta, Palmeiras lo que quiere es desprenderse del jugador que tiene todavía contrato con el club brasileño hasta mediados de 2023. Y ellos quieren liberar esa carga. Lo que no quiere hacer Palmeiras pero yo hablo desde el punto de vista, bueno, primero hay que arreglar con Palmeiras, está bien, no lo va a tener en cuenta, pero sí. No, es el tema que al no tenerle en cuenta ya se facilita todo, porque hay muchos otros clubes brasileños que lo van a querer. No, por eso te decía. Y después está negociar con el jugador también cuánto él gana en Brasil. Claro. El Palmeiras es prohibitivo el precio que se paga en Brasil con respecto a lo que es Paraguay, inclusive la Argentina y otros. No, Brasil está por encima de todo, de todos los mercados en el continente. Claro, los colegas brasileños lo que decían es que Palmeiras ya no quiere hacerse cargo de el sueldo del jugador. Por eso. Que si se va, tiene que irse ya y arreglar con el otro equipo donde va a ir. Y por eso, ¿y cuánto gana? Y quiere liberar esa ficha que es muy pesada, decían. Sería un golpazo realmente. Pero estamos hablando de un jugador que puede rendir todavía. El Inter también lo sondeó, pero no pasó de eso hasta ahora, en una posible vuelta al equipo de Porto Alegre. ¿Qué sabes vos, Juanma? Sí, que es una carga importante, pero que Cerro Porteño está dispuesto a hacer el esfuerzo. Recordemos que, y esta es una información que surgió aquí del equipo del Cardinal Deportivo, lo habíamos adelantado lo de Moreno Martins. Fue verdad, hubo negociaciones, pero finalmente no se pudo llegar a un acuerdo. El interés del jugador finalmente fue continuar en el Cruzeiro. Y Cerro Porteño, para tentar al futbolista o para fichar a Moreno Martins, estaba dispuesto a hacer una inversión fuerte. Entonces, me parece que si bien Luis Adriano tiene una carga económica bastante importante en cuanto al salario, lo que me acaban de confirmar también del Cerro Porteño es que está dispuesto el equipo o la entidad de Barrio Obrero para invertir también en la contratación de este futbolista. ¿Y el jugador quiere venir a Paraguay? No pude confirmar esa información, pero sí están negociando. De hecho, que si tiene apertura para negociar el futbolista, quiere decir que no descarta esa posibilidad. ¿Pero ya están hablando con el jugador o con el Palmeiras? Con el agente del futbolista. Con su representante, sí. Sí, señor.
Bueno, está la información que nos envía Wilson, la información, Juanma. Le responde en un mensaje y le dicen: Luis Adriano gana 2 millones año. No, muchísimo. Por eso déjame dudar, yo no sé, tengo mis dudas. 2 millones de dólares, ¿cuánto es dividido 12? Y son más de 150.000 dólares. A mí me dijeron que estaba arriba de los 1 millón anual y que Cerro Porteño estaría dispuesto en cuanto al salario. 166.000 dólares y es 2 millones de dólares año que gana. Sí. Que no me extrañaría porque a él lo trajeron de Europa. Sí. Pero a ver, a mí no me dijeron ese monto, pero sí que superaba el 1 millón de dólares anual. Es un monto muy importante, los 2 millones es muy importante. Bueno, ¿y qué más, Juanma? Contanos sobre la pretemporada, Cerro, qué equipo base va a tener. Se está poniendo todo muy lindo, porque el 4 de febrero arranca el campeonato local. Cerro tiene el gran desafío de la Copa Libertadores. ¿Cuándo debuta Cerro, recordás? Todavía no hay fecha confirmada, si bien la Conmebol ya publicó el calendario de la Copa Libertadores 2022, al no estar confirmada la fase de grupos, o sea, los grupos, entonces todavía no hay fecha confirmada, pero sería allá por el mes de, aquí tengo tercera ronda, fase de grupos, todavía ni siquiera tiene calendario. La quincena de marzo terminan las fases previas y después seguramente estaríamos conociendo ese calendario. Juanma, el tema de Robert Morales, ¿cómo está? Hoy es lunes. Y Robert Morales, por el momento no han avanzado las negociaciones con relación al futuro de Robert Morales. Continúa en la misma situación en la que informábamos el viernes y también informábamos el día sábado. Hasta aquí no hay un acuerdo por el momento y según la información a la que pudimos acceder, el documento que envió el representante para hacer uso de la cláusula de rescisión le da tiempo hasta mañana para hacer uso de esa cláusula. Habrá que ver cómo termina esto. Por el momento no hay acuerdo entre Robert Morales y Cerro Porteño. Sí, 2 millones de dólares año, que va una fortuna de dinero eso. Bueno, gracias, Juanma. Aquí tengo el calendario de Conmebol. La fase de grupos estaría iniciando la primera semana de abril, el 6 de abril. Y va de corrido. Una vez que inicia, va a semana del 6, después el 13, hay una semana de parate y vuelve el 27. O sea que va a haber competencia de seguida una vez que inicie la fase de grupos. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo, adiós. Ahí está. Voy a hacer un golpazo, no lo de Luis Adriano, porque un jugador que está en el Palmeiras, o sea, campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras. Sí, donde tuvo mayor... No, es muy longevo futbolísticamente hablando, ¿no? O sea, para la edad del deporte, del Aparte, fútbol. él físicamente es un jugador que le ayuda al físico, ¿no? Para no, por más allá de no estar activo. También decían que está trabajando por cuenta propia, realizando trabajos individuales para mantener la forma. Él fue más protagonista en la Copa que ganó Palmeiras del 2020 que del 2021, donde fue empezando a perder terreno. Hasta que ahora ya salió la lista de los que van a hacer la pretemporada y no va a ser tenido en cuenta por Abel Ferreira. Transmitimos partido Palmeiras-Guaraní, allí le hizo 2 goles a Guaraní. Sí, 2020, Copa es un goleador tremendo. Sí. Te mejora bastante el promedio de goles de tu equipo en ataque. Muy buen jugador. Sí, muy escurridizo, rápido, sí. Potente, técnico. Convocatoria de algunos jugadores de la selección, ¿verdad, Johnny? Hay un comunicado inclusive. Exactamente, convocatoria para trabajar. Esto seguramente, Bruno, Fabio, van a confirmar la convocatoria de Amarilla, la convocatoria de Gabriel Ábalos, que retornaría en este caso, y también de Ángel y Oscar Romero, porque ya están trabajando en el Comité Olímpico con el preparador físico Javier Valdecanto y Pablo Matamalas, con miras a Uruguay 27 y Brasil el 1. 27 de enero y 1 de febrero ante el equipo de Brasil. Y tienen una agenda, porque mañana a las 10 de la mañana vuelven a activar estos mismos jugadores. Sí, señor.
para ir ganando tiempo y ritmo también. Aquí la novedad sería Ábalos. Y la novedad, otra novedad sería la presencia de los Romero. Los Romero con todavía el futuro sin resolver. Sin resolver, no a Boca, por ahora Turquía nada, Ajá. y Ocar también. Olimpia, ¿qué hay en Olimpia, Johnny? Olimpia ya tiene al polémico Santiago Vera. A ver, polémico. Polémico porque él en su momento se sintió liberado, se sintió en libertad, sí, cuando volaba de Buenos Aires a Asunción, Santiago Vera. Su empresario lo quiso colocar en Liga de Quito. En principio fue Alianza Lima, después Liga de Quito. El presidente de la Olimpia se comunica con el presidente de la Liga de Quito y le dice: no, este es un jugador con contrato, bajo contrato. No, él no está libre. Le envía el documento también a Santiago Vera. En realidad, Santiago Vera envía un documento donde dice que no se siente libre por la deuda. Responde Olimpia: no hay deuda con usted porque él fue prestado al Almirante Brown. Y no puede existir una deuda cuando él fue prestado. Olimpia no puede tener deuda con él. Bueno, se solucionó todo. El jueves voló el sábado y ya está en Asunción Santiago Vera. ¿Y cómo le fue en Argentina? En Argentina muy bien. Pero ganó un título, ascendió no. con el equipo. No, él se destacó individualmente. Almirante Brown estuvo cerca de ascender, estuvo cerca de los primeros lugares, pero él individualmente fue muy importante para el equipo de Almirante Brown. Fue el distinto Exactamente. de ese equipo, el que le daba la pausa, la gambeta, la explosión. Y la verdad que tuvo mucha continuidad, porque aquí cuando Olimpia lo cedió a San Lorenzo tampoco tuvo demasiados partidos encima. Siempre entraba de recambio de segundo tiempo y mostró algunas de sus facetas, pero todavía no se pudo consolidar ni siquiera en Olimpia y después cuando fue prestado. Ahora sí, parece que encontró un lugar estable en Almirante Brown, por eso Olimpia quiere aprovechar este momento de rendimientos para traerlo y sumarlo también al plantel de Julio César Cáceres. Él podría jugar como 10, puede jugar como acompañante del delantero. En este equipo argentino jugaba con 2 delanteros y él atrás. Como enganche, sí. Como enganche, exactamente. En su momento Juan Manuel Salgueiro también jugaba de esa forma. No lo estoy comparando, simplemente para que el hincha de Olimpia, que lo vio poco en Olimpia, en San Lorenzo, pueda tener referencia. Medio similar a Juan Manuel Salgueiro. No es delantero, es media punta, es enganche. Y también puede jugar de extremo. Bueno. ¿Y cómo va la pretemporada? ¿Bien? ¿Cómo va trabajando Olimpia? Bien. ¿Partidos bien. No se vislumbran todavía? Por ahora, Tacuarí, que nos había confirmado Daniel Anata el sábado, el 22 sería el amistoso. Olimpia en su momento tuvo la posibilidad de ir a Montevideo, pero eso significaba cortar la pretemporada en muy poco tiempo. La idea de Polo Rosso, que también tiene que llegar en las próximas horas, es tener buen trabajo físico y después de a poco ir metiéndose futbolísticamente. ¿Cuándo llega Pablo Rosso? Y eso vamos a confirmar porque él dio positivo hace una semana. Pero mira que ya son, hoy tenemos el 10 de enero. El 10 de enero, sí. Y Olimpia debuta a fines de, ¿cuándo? Primeros días de febrero. Olimpia debuta el 4 en el campeonato, el 4 o el 5, yo creo que el 4. Y el 9 ya en la Copa Libertadores. ¿Por eso? Sí. ¿Pero y cuánto tiempo de pretemporada va a hacer Olimpia? Y arrancó el lunes. Pero arrancó sin Pablo Rosso. Sin Pablo Rosso. Sí, pero ya con su verificación, él tiene ahí un preparador físico del club, Cristian Vareiro, que está trabajando con el grupo. Es cierto, una cosa es que esté allí el principal. Pero imagino que Vareiro cumple todo lo que le pide Pablo Rosso. Sí. ¿Y qué más sobre Olimpia? Sergio Tálvaro está totalmente confirmado. Lanzaba en sus redes sociales: la historia continúa con la copa, con la bandera de Colombia al cuello, después de ganar la Copa Paraguay con el equipo franjeado. Él, recordemos, no juega el partido ante Cerro por una lesión. Él se retira ante Nacional, no jugó la Supercopa, pero sí estuvo en gran parte del campeonato y también la Copa Paraguay. Ahí estamos viendo en imágenes, Johnny, lo que decías con respecto a Sergio Tálvaro y esto que dice: la historia continúa, la bandera de Colombia de por medio ahí en el Twitter. Y tiene que llegar.
todo esto de la situación sanitaria complica un poco que un jugador, más aún en su caso que él no tenía arreglado con Olimpia. Estamos con Daniel Campos, gusto de recibir los representantes de jugadores. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, saludo para vos y toda la mesa. Bueno, Daniel, estábamos hablando acá del caso Ramón Sosa, estábamos hablando de Olimpia, de hecho, pero queríamos echar un poco luz sobre el tema y escuchar de boca de una de las fuentes más importantes, en este caso tu voz, sobre el caso Ramón Sosa. ¿Cómo está en estos momentos con respecto al Olimpia? Porque el presidente Cardona dijo que lo declara transferible, ¿verdad? Bueno. No lo declara transferible, Bruno. Sí lo declara transferible. En el sentido de que Olimpia sí... Al menos eso es lo que dijo el presidente Cardona el sábado. Sí. A otro medio colega. A otro medio. Bueno, pero él... Yo tenía la información de que Olimpia No, el Cardona dijo públicamente. ¿Se habrá enterado el Daniel Campos? Daniel, te habrás enterado, ¿verdad? Sí, yo estaba en Punta del Este, pero no lo pude ver a él porque no sé, me dijo que tenía un caso de COVID, no sé, en la familia. Eso es lo que me dijeron. Yo estaba en Punta del Este por otros trabajos y no pude hablar con él. La realidad que me extraña que diga que es intransferible porque a la siguiente intransferible primero tendría que pagarlo, pero bueno. Lo que habíamos hablado es que yo tenía una oferta de mi parte para venderlo y que estaba dependiendo de que si podía regresar algún jugador o se estaba viendo de los jugadores que podían regresar. Eso hasta donde yo sé. Y la realidad es que, bueno, o es eso o es pagarlo, ¿no? Una de las dos cosas tiene que pasar. O que se lo paguen a Tempetaní, que le den el 90% del pase, o que acepte la oferta donde igual estaría ganando plata el club, ¿no? Ya una oferta concreta por él, ¿verdad, Daniel? Claro que sí, a través de un grupo empresario y la tienen hace 15 días y la verdad que ya es hora que, bueno, o sea, nadie puede obligar a nadie a vender a un jugador, pero dos caminos. Si realmente querés retener un jugador, tenés que pagarlo, y si no lo pagás, bueno, creo que la salida viable era la venta, porque, o sea, ya aunque no lo hayas pagado, estás ganando dinero otra vez y después, bueno, el rol que tenga el jugador en el equipo, que para mí terminó siendo secundario para las aspiraciones que yo tengo, pero eso es una apreciación mía, no terminó jugando todo lo que tenía que jugar, y atento al momento que supuestamente vive Olimpia, me parecía que la venta era una salida viable, pero te vuelvo a repetir, yo no soy, ellos son los que deciden, y lo único que estoy esperando es que a mí no se me caiga esta oferta, que la tengo ya hace 15 días, y que me diga claramente si no lo quiere vender, cómo lo va a pagar, nada más. Ya esperé 12 meses para cobrar antes, cuando el anterior presidente me decía el mes que viene, y bueno, ahí estamos. Así que estamos queriendo cobrar al jugador, y si no se puede, le estamos trayendo un negocio para que encima gane plata Olimpia. Y si no acepta Olimpia, pero tampoco paga, ¿qué pasaría? Bueno, no sería. Para mí sería una falta de respeto hacia mi persona, porque yo hablé con ellos y me dijeron que, bueno, o me pagaban o me lo vendíamos, pero bueno, en el fútbol todo se puede salir. Bueno, no sé, pasará lo que tendrá que pasar legalmente, no sé. Pediremos la restricción del jugador para Tempetaní, no sé, veremos. Pero hasta ahora el presidente de Olimpia estuvo haciendo gestiones como para tratar de retener a todos los jugadores, ¿verdad? Y hacer un arreglo en todo caso con los que no van a continuar. Pero es distinto, porque acá hay una situación que es distinta. No tiene que ver con el contrato del jugador, al cual le deben, igual que a todos le deberán, no sé, lo que quedó debiendo, 3 meses. No es ese. Acá el tema es que ellos tenían que pagar al jugador, compraron el 50% y solamente se pagó una cuota. Entonces, nosotros con buena voluntad, y eso es lo que yo le digo, bueno, cambia el presidente, pero el Olimpia es uno solo, ¿no? Sigue siendo el mismo club. Entonces, quiero que él considere todo lo que nosotros esperamos, sin ejecutar, sin demandar, ni nada, porque yo creo en la negociación. No creo en la demanda, creo en la negociación. Las personas hablando se entienden, y poniendo interés sobre interés, que todos salgan ganando, es la mejor opción para mí, Y bueno, y en ese plano estamos. Así que nada,
estoy esperando respuestas. Supuestamente es la venida de un jugador, lo que tiene que ser para que, si viene ese jugador, que había compensado el puesto y no sé qué. Por ahí pasa la cosa. Acá, perdón, me corrijo, me envían el screen porque como no fue nuestro medio, fue el día sábado, intransferible, no transferible. Sí. Lo declaró intransferible. Entonces quiere decir que van a pagar. Bueno, bienvenido. Ojalá. Ahora, lo tienen que comunicárselo al club de Betarí, o a mí, que soy en este momento que estoy intermediando. Ahora, Daniel, en el caso de que Olimpia lo compre, definitivamente tiene que ya abonar todas las cuotas, tiene que abonar de una, o sea, pagar completamente, o se puede hacer un replanteamiento económico. No, el contrato dice que a cualquier atraso tienen que pagar todo, pero todo se puede negociar, todo hablando se puede negociar. Legalmente tiene que pagar todo, pero hay negociaciones. Yo te digo, yo soy un negociador nato, yo estoy para escuchar. Daniel, y de estos 12 meses que estás esperando que decías, ¿al jugador cuánto le deben o ya arreglaron con él? El jugador creo que le pagaron como a todos, creo que pagaron, no sé, 2 o 3 salarios creo que pagaron. No estoy ni al tanto, pero al jugador creo que le deben, no sé, igual que a todos. Está igual que todos. Los jugadores, el tratamiento con el jugador no es por la deuda con el jugador. El jugador está como todo el plantel. Pero la mayoría ya arregló, de alguna u otra manera. Te explico, no tiene nada que ver con el salario del jugador. Tiene que ver con la compra del pase, con la compra de los derechos. Con eso tiene que ver. Sí. La deuda no, bueno, también hay deuda con el jugador, pero no. O sea, la deuda de los jugadores, bueno, ya sabemos, el caso hizo un gran esfuerzo el presidente, fue pagando, y en ese sentido creo que los jugadores deben estar conformes porque cumplieron con ellos. No sé, cada caso particular no lo conozco, pero no pasa por la deuda, pasa por la compra. Y este grupo empresarial, ¿cuánto tiempo más va a esperar? Dijiste que hace 15 días tenés la oferta. Sí, y no sé, la verdad que no lo sé. La verdad que ya ahí, o sea, no tengo más que decirle que estamos esperando, siempre esperamos una cosa, otra, ahora estamos esperando la respuesta supuestamente y se puede habilitar el jugador. En fin. Vamos a esperar 1 o 2 días más a ver qué pasa y a ver si alguien de Olimpia se comunica conmigo para decirme qué decisión tienen tomada. Daniel, a mí me dicen que el jugador está muy cómodo en Olimpia a pesar de que jugó poco, tuvo pocos minutos en el clausura, pero que su idea sería tratar de continuar en Olimpia. ¿Eso puede ayudar a la negociación o definitivamente no se paga y él no continúa? No. Es lo que está conforme, claro que está conforme, pero él es un contrato menor en Olimpia y él con la oferta del exterior va a ganar 3 veces más. Así que no sé qué es lo que pueda decir que sí, conforme, claro que está. ¿Cómo no va a estar? ¿Qué jugador no va a estar conforme en Olimpia? Pero es profesional y sabe que si viene algo mejor también lo tiene que aprovechar, ¿no? Daniel, pasando a otro tema, ¿hay un jugador tuyo de nombre Sebastián Olmedo que va a Lanús? Hoy empezó a hacer la pretemporada. ¿Él de dónde fue aquí? ¿De dónde? ¿Del club de Betarí? De Temetarí. Sí. ¿Y fue de forma definitiva? No. Digamos que hay una ventana hasta... Realmente él está haciendo la pretemporada con la reserva porque tiene edad todavía de inferiores y es una opción a que lo compren en junio. ¿En qué puesto juega? Es nuestro capitán central. Central. Mira, qué bueno. ¿Cuántos años tiene? 20. Joven, 20. O sea, y Lanús es un equipo muy ordenado que trabaja muy bien las inferiores y es un paso sin duda importante. Sebastián Olmedo, entonces vamos a seguir su carrera. Daniel, sí. Un jugadorazo, muy buen jugador. ¿Qué tal de estatura, Dani? 1,83 por ahí mide. Tiene un físico muy parecido a Gómez, muy parecido. Además, en Lanús decían que se parecía a Gómez
su contextura física. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Dani, muy amable, muy gentil. Feliz año para vos. Igualmente. Gracias. Daniel Campos, representante de jugadores. Yo soy negociador nato, dice. Sí. No importa el deseo del futbolista, que a mí me dicen que está muy cómodo en Olimpia, pero va a ganar 3 veces más. Sí, es lo que que hace una decía. salida. Y también dijo entre unos cuantos mensajes para el Olimpia que todo se puede negociar. No es cuestión de pagar de una la deuda, sino que todo es negociable para hablar y que este grupo empresarial ya hace 15 días está esperando el sí de Olimpia. O cómo arreglen ellos. Y decía Daniel Campos, 2 días más. Quiere decir que hasta el miércoles estaría esperando. Ahora, Ramón Sosa es muy buen jugador, ¿no? Sí. Y lo que sí él, me parece que después de la aclaración que le hice sobre transferible e intransferible, en realidad dijo intransferible el presidente del Olimpia, y él dijo jugó poco, o sea, jugó menos de lo que debió jugar. Porque yo recuerdo que Ramón Sosa había tenido un pico, un rendimiento espectacular. No, ¿ustedes recuerdan con qué un gran gol con contra Táchira y le hizo en Venezuela? Sí. El clásico también que gana Olimpia con Gorosito. Con Gorosito él con empezó a levantar. Gorosito, sí. ¿Y qué pasó con él después? Y después él tuvo un inconveniente en ese clásico que pierde Olimpia en la cancha de Cerro. Él va a la banca de expectativa. Me decían que no tenía nada que ver con la parte futbolística, que él tenía una dolencia, se fue a la banca, lo mete Orteman y lo saca inmediatamente porque no aguantó. Y allí empezó a bajar de nivel. Y ya nunca más recuperó Ya nunca más recuperó, sí. sí. Pero Olimpia, o sea, Olimpia tiene una oferta por él, Sí. donde según Daniel Campos dice va a ganar dinero inclusive, Olimpia. Claro. Porque no pagó. Pero Olimpia no lo quiere vender. Sí. Y entonces lo que Daniel dice es, entonces tiene que pagar. Y el presidente de la Olimpia dice, necesito tener el diálogo con Daniel Campos. Él estuvo por Montevideo, retornó el 3, creo que el 4 llegó, y necesitaba tener ese contacto con Daniel Campos para arreglar la situación de... Bueno, entonces yo creo que en los próximos días esto se va a arreglar, lo de Ramón Sosa. Conociendo Porque, sí, la forma como trabaja Cardona, me parece que sí van a arreglar. porque creo que es el último de los problemas que quedan en Olimpia. Después ya no... El Pollo Recalde Digo, todavía falta la firma. Falta apoyo Recalde. Solamente falta firma. Ya hay porque acuerdo. ya hay acuerdo. Bueno, pero esa firma también es pago. Claro. Por eso que no está firmando. O sea, firmar es pagar. Sí. Al arreglar, hacer un nuevo documento, se paga, no sé cuál es el arreglo que ellos tienen, y ahí se firma el contrato o sea, el acuerdo con Pollo Recalde, ¿verdad? Normalmente El contrato Olimpia- tiene todavía vigente, pero como hay una deuda, ¿verdad? Y se replanteó con los futbolistas, se hizo una reingeniería económica. Habría que hablar en algún momento con Manuel Ferreira Bruschetti ahora cómo está el Olimpia, ahora en estos momentos. Porque la piedra en el zapato sigue siendo lo de Derly González. Exacto. Pero al Olimpia de hecho la política era retener a los que ellos quieren retener, retuvieron a quienes querían, o piensan que con esos jugadores van a llegar, y el tema de los juveniles, ¿verdad? Por ese lado pasa la filosofía de trabajo del Olimpia de ahora, de su presidente y del técnico, ¿verdad? Claro. Tratar de tener una base con futbolistas experimentados e ir mechando con jóvenes. Por ejemplo, tenés a tu lateral derecho titular, lateral derecho suplente, los dos con una experiencia importante. Otálvaro Salazar. Lateral izquierdo, Tito Torres. Aparece Tobías Castellano. Aparece Alan Paredes. Centrales, Alcaraz, Salcedo. Aparece Mateo Gamarra. Olimpia compró su pase. Y también Luis Cáceres y Zárate. Después al medio tenés Alejandro Silva. Si continúa Sosa, puede ser su reemplazante. Está Hugo Quintana, Adelio Zárate, Richard Ortiz. Por el sector izquierdo, Fernando Cardoso. Y adelante, Néstor Camacho, Derlis, el Pollo Recalde, Walter González, Diego Duarte y otros juveniles. 12:09, tenemos que cumplir, ya venimos. ¡Qué calor que hace! No importa cuando escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir, embogüé el calor. Con nuestra yerba Indega Pantano Limón, apagás el calor y todo lo que quieras. Con cedrón capií, yerba de lucero, concún, menta y limón y el sabor dura mucho. Yerba mate Indega, probá pues.
Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo, porque tenés muchos más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Ah, pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Y si no acepta Olimpia, pero tampoco paga, ¿qué pasaría? Para mí sería una falta de respeto hacia mi persona, porque yo hablé con ellos y me dijeron que, bueno, o me pagaban o me lo vendíamos, pero bueno, en el fútbol todo se puede salir. Bueno, no sé, pasará lo que tendrá que pasar legalmente. Pediremos la restricción del jugador para salir, no sé, veremos. Bueno, esto es parte de lo que decía, pero en otra también Ovi dijo que es hombre de negociar. Cuando Fabio le preguntaba si tiene que pagar completamente, dijo no es necesario. O sea, como que se mostró flexible. Sí, claro. ¿Verdad? Porque ¿cuántos meses que es el de las cuotas? Hace 12 meses que estoy 12 esperando. meses habló, ¿verdad? Dijo, y un o sea, año. 12 meses ya, pero de la época de Brunote. Claro. Y esta de ahora, la de Cardona. O sea, Sí. 2 presidencias. Sí. Entre ellos también el presidente de River estaba esperando lo suyo, ¿verdad? Claro, River también Claro. estaba pendiente, pues tiene un porcentaje. Mira, claro, tenés El razón. presidente Ortega también estaba Y esperando. más esa River plata. que ahora está en la intermedia, hermano Pero querido. me parece que River recibió, Bruno, de la primera cuota. Porque pero- Olimpia pagó una cuota y quedó ahí. A lo mejor recibió, estoy siendo irresponsable al decir eso, pero a lo mejor recibió... Hay que llamarle al presidente de River Sí, también para Carlos consultarle. Ortega. Bueno, si vos sos Olimpia, ¿vos lo retenés Ramón Sosa o lo transferís? Sí, no, lo dejo en el plantel, por lo menos primera etapa del año. Pero ¿con quién va a pelear él el puesto? Él va a pelear con Alejandro Silva o con Fernando Cardoso, dependiendo del nivel porque él puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda. Pero ¿por dónde rinde más? yo lo veo por Por izquierda. izquierda para mí Hace rinde la más. diagonal, Sí. hace muy bien esa diagonal. O sea, más sería Fernando Cardoso entonces. su competidor. Ahora, muy bien Fernando Cardoso. Ahora, el tema está en que volvemos a la misma historia. Que el juvenil que pinta, juega, arranca bien, después cae en una meseta. Pero el Le caso- pasó a Ramón Sosa justamente. Sí. Le pasó inclusive, ponemos siempre como ejemplo a Richard Cachorro Sánchez, También. ¿verdad? Y le pasa a la mayoría de los juveniles, inclusive no solamente acá, a nivel internacional eso pasa. Adelio Llega, Sara. llega un momento en el que el jugador juvenil, por la carga física, por la exigencia, va y después también depende mucho del cuidado Claro. de miles de factores, ¿verdad? Que ya creo que un profesional sabe, ¿verdad? Pero depende mucho de ese profesional para que él mantenga su rendimiento y también la presión. A medida que va jugando más partidos, tiene más presión. Sí. Y hay que ver el contexto, el momento en el que se encuentra su club. Por eso no es fácil. Hay que ver lo de Fernando Cardoso, si él se solidifica, se queda en el puesto, o Ramón Sosa, por ejemplo, entra y le pelea el puesto, ¿verdad? El caso de Fernando Cardoso me parece que él ya tiene mayor experiencia porque ya estuvo por Portugal. Él muy joven debuta en primera división. A los 16, él debuta con Fernando Cubero. Fue uno de los primeros Promocionados. promocionados. Y me parece que inclusive el estado físico ya tiene un poco de fibra. Físicamente creo que puede aguantar. El caso es, si lo dejan a Ramón Sosa,
se paga un monto importante por él, pero también tiene que jugar. ¿Y qué pasa si Alejandro Silva juega, Fernando Cardoso juega y no tiene lugar Sosa? Claro, ¿cómo terminó Olimpia el año? Y con esos buenos rendimientos. Sosa no tiene lugar. No tiene lugar por ahora, es lo que tenemos que decir, pero sí es una pieza de recambio muy importante, joven, de proyección, que si bien ahora Olimpia puede recibir una oferta por él, creo que más adelante puede recibir otra más importante, ¿verdad? Si es que, claro, se tiene que ganar un lugar y tiene que tener un sólido rendimiento, así como tuvo en el comienzo, cuando llegó a Olimpia, pero que después se fue quedando. Si es el mismo que terminó el año, por ejemplo, deja muchas dudas. Pero para eso está la pretemporada, el arranque, habría que ver, pero yo creo que Julio Cáceres no va a tocar mucho ese equipo que terminó muy bien el año 2021. Para arrancar el 2022 puede hacer algunos retoques, pero creo que dentro de esos retoques no creo que lo toque a Fernando Cardoso ni a Ale Silva, de los costados estoy diciendo. Y arriba habría que ver. Y cómo arranque también Ramón Sosa, porque es un jugador explosivo que marca la diferencia en cualquier entrenamiento si él está bien, si él está fino. Y hace una buena pretemporada. Ahora, ¿no le va a trabajar en la cabeza el tema de la transferencia? Yo creo que habría que ver cómo toma, porque vos decís se siente cómodo, pero cualquier jugador quiere ser transferido. No sabemos dónde, cuál es el destino. Dani no quiere contar de dónde es la oferta. Sí. Pero que va a ganar mucho más. Porque y hay que ver si eso no le va a trabajar psicológicamente también. Si no se va. Si no se va, claro. Porque recordemos, Bruno, él hace una primera etapa espectacular en River. Mantuvo ese nivel en la segunda etapa en el equipo del Quelito, y ya se hablaba de Cerro u Olimpia. Y él termina muy bien ese campeonato. O sea que no le trabajó su posible ida a los grandes, o a Cerro o a Olimpia. Finalmente va a la Olimpia, y me parece que si se queda, no va a sentir, porque es joven, puede ir un poco más adelante. 12:16. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene, más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada al teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. En Cambios Sirentagüe te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bueno, lo de Cristian Rivero, señores. Cristian Rivero a Libertad, no está Libertad, me gustaría hablar con el presidente si es que se puede también, no está Libertad poblando su plantel de jugadores con muchos años, el promedio no está subiendo demasiado. Está subiendo, obviamente con la llegada de por el Roque. trajín, yo sé que hay jugadores muy profesionales, el caso de Cristian Rivero, que el último es tremendamente profesional y siempre juega. En Nacional, ¿cuántos partidos jugó? Muy pocos partidos. Muy pocos partidos se perdieron. Por eso. No, él era el líder ahí de esa media cancha. Pero la intensidad, ¿Nacional tuvo competencia internacional? Tuvo Copa Sudamericana. No, porque a la par, no, ya sé, pero la Copa Libertadores es con Libertad.
O sea, con Libertad vas a tener el torneo y la Copa Libertadores, salvo que Garnero haga una... Garnero es muy bueno en la rotación. Yo creo que uno de los factores para que él gane los campeonatos que ganó en Olimpia fue el hecho de manejar muy bien la rotación en Olimpia. Por eso que yo creo que va a ir cuidando a ciertos jugadores. El caso de Roque, el caso de Cristian Riveros. Los grandes partidos de Cristian Riveros, donde tuvo nota 7,5, 8 inclusive, fueron justamente aquellos partidos con Olimpia en para uno. ¿Recuerdan ustedes aquel golazo de Carlos Arroa? Ahí hizo un gran partido, después de aquel partido contra Cerro en Barrio Obrero y también contra Cerro, el último que tenemos, la imagen más inmediata que tenemos de Nacional, en La Olla. Aquel partido que Cerro pierde en La Olla y donde parecía que iba a tambalear el proyecto Clausura, pero sin embargo después se pudo recuperar. Pero en aquella ocasión Cristian Riveros hizo un gran partido también, liderando esa media cancha, el hombre que manejaba la organización del juego desde la salida limpia, que le gusta a Rodrigo López, y eso es un jugador que nunca... Pero convengamos que, vamos a ser sinceros, a mí me sorprendió, ¿a usted le sorprendió también? Sí, yo no me sorprendió. Yo pensé que iba a Libertad, porque Libertad tiene billetera. Hablan de casi $7 millones la transferencia de Sebastián Ferreira a los Estados Unidos, a Houston. Sí, muchísimo dinero. Al Dynamo Houston. Y ya con el dinero que maneja Libertad, más haciendo caja con Sebastián Ferreira, podía salir a traer un volante. De hecho hay una diferencia. Mucho más joven, Claro. ¿verdad? Internacional. Vuelvo a repetir, no lo estoy demeritando a Cristian Rivero, me parece una gran incorporación, pero de que sorprende, a mí me sorprendió por Libertad. Yo pensé inclusive, Bruno, que él iba a terminar su carrera en Nacional. O es que no hay mucho tiempo, yo también, o Libertad no tiene mucho margen, por eso que ya prefiere ir a lo seguro y no experimentar y traer otra vez de afuera, porque eso sí gana Libertad con Cristian Rivero. Sí. La seguridad es que es un jugador que tiene un rendimiento homogéneo, de 6-7, un jugador profesional, jugador que ya conoce Libertad, líder, tiene muchos factores a favor. Y en contra a lo mejor el tema de la edad, de ese ritmo que ya no va a tener, de poder jugar a lo mejor el torneo de apertura, la Copa Libertadores a la par. De hecho es muy difícil, hasta a los jóvenes les cuesta. Claro. ¿Verdad? Más para el puesto. Pero ellos estaban ellos querían a Piris Damota, pero Cerro termina contratándolo a Piris Damota, entonces van por Riveros. A mí me sorprendió. Sí, sorprende, pero uno tratando de entender la maniobra lo tenía Robert Pires Damota con un promedio de edad que iba a bajar, ¿verdad? Considerablemente. Pero al no traerlo a él y buscar otro en el mercado con esa edad de Pires Damota, era perder tiempo, como vos decís, Bruno. Entonces fueron y hicieron el cambio rotundo, porque no es lo mismo traer un jugador de 27 años. ¿Cuántos en Libertad vinieron y no funcionaron? Claro. De extranjero. Pues hay un cambio muy importante. Marcelo, mira, vamos a hacer la lista. Sí. Jugadores que, mira que les costó mucho a Bangioni, empecemos con Bangioni. Marcelo Díaz. Marcelo Díaz. Después, a Barbosa hasta ahora sigue sin convencerme, mira que continúa en el club. Camilo Mayada también. Camilo Mayada no funcionó. Después, Mejía. Mejía se tuvo que ir, inclusive. Mejía se fue rápido. Merlini tampoco nos rindió también por diferentes Merlini puestos. sigue en Libertad. Sí. Hasta ahora tampoco rindió. No, es que explotó, no tuvo rendimiento como en Guaraní. No es que no explotó, no fue el mismo Merlini de Guaraní. Claro. No explotó sus condiciones de Guaraní, esas cualidades que él tenía. Que arrancó muy bien y termina siendo prestado por Libertad, el central. Sí, también. No se pudo afianzar tampoco en el equipo. Riveros trabajó hoy en Nacional, están cerrando los últimos detalles para pagar la rescisión, tiene un año más de contrato con Nacional, dice. Sí. Y hablando de los otros clubes, Nacional también realizó una movida. Contrató al argentino Bruno Cabrera, fue presentado el sábado, también ese día Wilson Ibarrola. Lateral izquierdo. Este es el que estaba en General Díaz. General Díaz, de la cantera de Olimpia, volvió a la Olimpia, pocos minutos, se fue a River y ahora está en Nacional. Muy buenas condiciones. Buenas condiciones. Les cuesta un poco afianzarse en un equipo con figuras. Bueno, Johnny, ¿qué más de Olimpia? Contanos un poco, porque acá hay muchísimas preguntas sobre Olimpia. El tema... Podemos evacuar preguntas de los oyentes, Bruno, de los amigos de WhatsApp. Sí, porque si va a ser el tema del atraso de Pablo Rosso. Sí.
sea, que no es un atraso por una cuestión de salud, ¿verdad? Cuestión de salud, cuestión sanitaria. Me decía Wilson que ya está en el país, Johnny. Sí, porque él dio negativo en realidad su prueba fue el jueves y estaba esperando el resultado para venir. Justamente no me responde la persona sobre su situación. Voy por otro. A ver si ya llegó el profesor Pablo Rosso. Bueno, vamos a consultar, porque es clave el trabajo de Pablo Rosso. Sí. Y lo de Pollo, ¿cuándo se cerraría? ¿No podemos hablar con Regi? Regi es que lo maneja, ¿verdad? Regi lo maneja. Sí. Pero ya se llegó a un acuerdo, solamente falta la firma. A lo mejor firma en las próximas horas. Él trabaja tranquilamente en la parte física con el equipo. Me dicen del entorno de River que sí hubo el pago también en bonos por el tema de Ramón Sosa. Y que en una futura transferencia que pueda realizar Olimpia por Ramón Sosa, River tendría un porcentaje de esa transferencia. Ya seguimos, 12:25. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. COBE, tu sistema informático. Un sistema informático de gestión empresarial es fundamental para todo emprendedor y empresa. Deja atrás los papeles y planillas electrónicas que complican conocer la situación real de tu negocio. Controla tus ventas, ingresos, egresos y tu rentabilidad. Planes mensuales desde 220,000 guaraníes. Solo necesitas internet. Elegí COBE. Contactanos llamando o escribiendo un WhatsApp al 021-729-0900 o en www.cobe.com.py. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento como más te gusta. Además, con las tarjetas de crédito Signature y Black tenés 25% de ahorro para equipar tu casa. Si aún no tenés tu tarjeta, solicitala al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acá dice, Morel Rodríguez ya llegó, pregunta alguien. Eric López, ¿dónde va a jugar esta temporada? Él está en la MLS. En el ex equipo de Miguel Almirón. No va a ser tenido en cuenta. Le preguntamos a Renato Vitari, y él decía, vamos a ver Y cómo que se presenta. ya su padre estaba trabajando con él. Pregunta para Johnny, ¿qué pasó de Diego Torres? Diego Torres fue a un equipo de segunda de España. No, perdón, está en México. Peligro de gol ya no van a pasar. Oscar Careada de Hernandarias, vamos Olimpia. Sí, claro, peligro de gol no para, seguimos. Claro, hoy lunes. 21 a 23. Sí, de 21 a 23. Hoy también tenemos un estreno a las 21 horas, ABC Motor 360. Arranca el año ABC con esta apuesta muy importante en el mundo del automovilismo. Con transmisiones de el Campeonato Nacional de Rally y con el Campeonato Nacional de Super Prime. Después los otros eventos también acompañando a los representantes paraguayos, el caso de Duersen, de Samaniego en karting, La Farja ahora, que está en plena competencia en el Dakar, terminó la etapa número 7 en el puesto 57. Bueno, muchas preguntas también, Bruno, preguntan por Piri Damota cómo va a ser la operación, y en principio Cerro compra el pase de Piri Damota, y el arreglo sería por 3 años finalmente con él. Explicó un periodista brasileño, Vene Casagrande, que Flamengo recibió la propuesta de Cerro, gustó la propuesta porque fenece el 31 de diciembre su contrato. Sí. Y en junio ella puede salir libre. Claro. Ella puede firmar, entonces
la oferta es buena de Cerro, entonces acepta y le vende el O pase. sea, venta definitiva más 3 años de contrato con Piri Damota. ¿Cuántos años tiene Piri Damota? 27. 27, porque yo no dudo de las condiciones futbolísticas de Piri Damota. Pero tiene que volver a tener ese ritmo de fútbol. Yo creo que con Chiqui, porque Chiqui lo hizo debutar a él en Rubioño. Sí, a los 15 años. Por él lo conoce muy bien. Y lo llevó a Olimpia después. Lo llevó a No, y Olimpia. con Olimpia fue campeón. Lo llevó a la selección también. Sí. Y hace rato que él quería tenerlo en Cerro. En julio, el 26, cumple 28 años. Es de categoría 94, Robert Piris Damota. Buen jugador que tiene buen pie. No es un volante central rústico. Es un volante de buen posicionamiento y de buen manejo de pelota, buena visión de campo de juego. Es un jugador que le hacía falta libertad y también le hacía falta a Cerro. Dentro de esta pulseada decíamos que a Cerro le faltaba más músculo, que creo que le puede agregar eso Robert Pires Mota. Jugar con los dos inclusive también, con Pica y con Carrascal en un momento dado, o con solamente Pica o con solamente Carrascal, le da esa seguridad de poder jugar frente a la línea defensiva. Bueno, ¿qué pasó de Víctor Ayala? No era que... Realmente la idea es que se vaya al Olimpia, pero no puede fichar Olimpia en estos momentos. No puede fichar. Aparte que lo tiene a Richard, lo tiene a Delio, Zárate, lo tiene a Hugo Quintana, Marcos Gómez, un volante, un 6, que si es tenido en cuenta va a dar mucho que hablar, tipo Víctor Quintana. ¿Qué pasó de Hugo Fernández? Dice, y léeme por favor, el preparador físico ya se sumó esta mañana, Bruno, dice, a la Villa Olimpia, dice. Y aquí justamente estoy consultando sobre ese caso, Bruno, aparece Julio Cáceres. En la imagen, por lo menos él no apareció. No aparece en la imagen, digo. ¿Qué pasó de Díaz a Cerro Porteño? Y él está ya con Cerro Porteño. Tiene que firmarse el acuerdo. La firma solamente falta. Decía Juanma que ya se presentó, que estuvo trabajando ya con el plan. No, es más, el viernes o el jueves, la semana pasada. Él ya se hizo el hisopado, trabajó... El jueves se hizo el hisopado y el viernes ya el Chiquiar se dijo que de alguna u otra manera llenaba ese cupo de Pachi Carrizo. Si no llegaba. Y si llegaba, bueno, todo bien, igual. ¿Qué pasó de Kichi Poca? Imagínate. ¿Y qué vamos a saber nosotros qué pasó de Kichi? ¿En qué sentido qué pasó con Kichi? Agustín Ale sigue en Olimpia, pregunta. Agustín Ale está trabajando, no se ha tenido en cuenta por el técnico. Mira vos. Pero está en el grupo. No me digas que sí, Agustín Ale. Sí, ayer apareció la foto, trabajando normalmente. ¿Tiene contrato vigente? Tiene contrato vigente, claro. Pero no va a ser tenido en cuenta por Julio Cáceres. ¿Sabe quién está en esa misma situación y todavía no definió con otro club? Jordan Santa Cruz, por ejemplo. ¿Te acuerdas que nos preguntaron el sábado, Johnny? Él sería prestado a Guaireña. El mismo jugador nos dijo aquí, no voy a ser tenido en cuenta. Ya me dijo el técnico que no voy a ser tenido en cuenta. Sí. William Candia, ¿dónde va a jugar? Dice, otro mensaje, dice Bruno, acá Piracaldo. Y envía la foto espectacular. En esa, ¿conocés la Essen? Sí. Vos cocinás rápido, la que tiene una tapa, ¿verdad? Exacto. Pero es medio cuadrado. ¿Vos tenés esa, Johnny, en tu casa? No, yo no tengo esa marca, pero tengo de hierro. De hierro. Y pues, esa vos cocinás. Vos sabés que tuve una experiencia el sábado. Estuvimos con la familia Rebollo, ¿verdad? En Punta de Oro. Allá hacia la zona de entre Villa Oliva y Villeta. Johnny, ahí me dijeron que la ruta está muy buena ahora. No, una espectacular, la ruta extraordinaria. Impresionante cómo creció ese lugar. Sí. La ruta es extraordinaria. Y vos sabés que don Luis Rebollo cocinó un arroz en esa, no es olla, es como le llaman una fuente Essen, así una tipo cuadrada. Y esa al instante el arroz que supo abundante. Y vos sabés que comimos una oveja a la parrilla, hermano. Pero la oveja ahí casera, de producción casera, güey. Sí. Pero ¿cómo se hace, Bruno, la oveja? Porque tiene un sabor... No, vos sabés que es rica, Johnny. Espectaculares, Johnny. Justamente eso, mi querido Johnny. Esa oveja... Pues es natural, por decirte, no tiene a base de pasto, está ahí, le cuidan, ¿verdad? Pero el sabor, el olor es diferente. No, vos te estás confundiendo con el cordero. Con el cordero. El cordero es el que es jodido. Es muy fuerte. Pero ahí es todo ocasión. La vaca ahí se faena en el momento, ahí se cocina. Y come solamente pasto, seguramente. Sí, a nivel de pastura, a campo abierto, pues es el tema. Sí. ¿Entendés, Johnny?
Y esa, yo te quiero invitar, Johnny. Sí. ¿No? Vos sabés que esa costilla agarrás y... No, eso es No, un manjar. no, y- Es un manjar eso es. Sí, no, Sí, y el locura. arroz que su hermano, que bueno, no sé por qué ya entramos en eso, Está que bien. nos están dando... El horario, el una- horario. Bruno, ¿Qué pasó los chicos Melgarejo y Riveros que fueron a Cerro y después volvieron a Olimpia? Estarán en Olimpia, pero están en las inferiores, ellos todavía no hay que apurarlos, ¿verdad? ¿Qué pasa en Guaraní? Novedades en Guaraní quieren los muchachos también. ¿Qué pasa? ¿Por dónde anda de vacaciones el sepulturero? Pregunta otro. Y está en otra el sepulturero. Inclusive creo que ya ni en su Instagram está activando, ¿verdad? O está levantando. Creo que alguna- está por acá porque se sacó una foto con un colega. Un experimentado colega. Con JJ. Ah, mira. vos. Sí, se sacó una foto, estaba ahí. ¿Dónde se No, encontraron? yo creo que por acá tiene que ser porque no creo que sea allá. Estaba Ah, no, metido. pero viste que los ricos pues tienen en el interior, se habrán encontrado por ahí, no Está bien, sabemos. poderoso, ¿verdad? Sí, no, nosotros los pichirulos que vamos a trabajar acá, hermano querido. me confirma, Bruno, que ya está el profesor Pablo Rosso y ahora resta confirmar si ya empezó a trabajar. Bueno, eso tenemos, porque con fotos vamos a levantar, Johnny, porque la gente está preguntando por el tema de rumbo a la pretemporada, dice, Guaireña. Sí. Justamente aquí el compañero, el amigo Iván Alexis, me aclara que ya viajó para arrancar la pretemporada con el equipo de Guaireña. Muchas gracias por la info. No, esta foto de Ariel es un cruce inesperado con JJ Bernabéu, un cariño a JJ. Esto es por el interior, hermano. No ve que J también tiene su casa quinta por esa zona, claro. No, él tiene su búnker en Upacaraí. Y por eso, pues, y ahí pues habrán compra de hielo, algo, habrán algún cruce por eso habla de cruce él, ¿verdad? Ariel. Cruce inesperado. Cruce inesperado. Foto No de va, hoy. no va a ser para comprar leche de vaca, ¿verdad? 11:36 11:36 levantó la foto. ¿Cuándo? ¿Hoy? Hoy, en Twitter. Ah, no, entonces Ariel está en pleno trajín, ¿eh? Con este calor, hermano querido. Vos sabés que tiene bigote. Ahí aparece su bigote, ya se sacó. Ariel está con bigote Sí, está ahora en con plenas bigote. vacaciones, bueno. ¿Dónde está Chelo Estigarribia? Pregunta. Juanma Figueredo, móvil personal. Sí, un saludo para todos, Bruno. En esta ocasión, para hablar de la actualidad del plantel del Cerro Porteño, que desde el viernes está entrenando en Barrio Obrero, primeros días de esta pretemporada. A partir de esta semana, el plantel va a comenzar los trabajos más fuertes, una vez que retomen o que se presenten todos los futbolistas. Y hacemos hincapié en esto porque sabemos que en la semana previa a los trabajos de pretemporada o al inicio de los entrenamientos, el plantel de futbolistas pasó por los test COVID. De estos test COVID, según la información que manejamos, 4 futbolistas habrían dado positivo a los test, por los cuales están aislados, cumpliendo con el aislamiento correspondiente, en buen estado de salud, y también están siendo monitoreados por el Departamento Médico de Cerro Porteño. Hasta aquí ninguno ha presentado síntomas importantes, por lo que se espera de seguir de esta manera. En esta semana se vuelvan a unir a los trabajos junto con sus demás compañeros. 4 futbolistas del Cerro Porteño entonces por el momento no están pudiendo entrenar de manera normal por haber dado positivo al test de COVID-19. Bueno, Juanma, esto de alguna otra manera dificulta un poco el trabajo, pero estimamos que esto va a ser rápido. Pero esta semana sí, estos jugadores no participan de los trabajos. No, en realidad, Fabio, ya esto a partir de los resultados positivos han iniciado el proceso de reposo de la semana pasada. Incluso el Departamento Médico del Cerro espera realizar de vuelta una revisión a ver si es que todo va en orden, por decirlo de alguna manera, sin ningún síntoma importante. Entonces, para el mañana martes, incluso el miércoles a más tardar, ya muchos de estos podrían unirse de vuelta a los trabajos. Hay que recalcar que ya varios de estos futbolistas, o la mayoría, han recibido la dosis correspondiente de la vacuna, por lo cual entonces el periodo de reposo es menor en comparación a lo que fue esa primera tanda de contagio en Cerro Porteño ya por el 2020. Bueno, estamos atentos a las próximas horas, lo de Jan, para que se resuelva o no, el caso también que tiene que ver justamente
con Robert Morales son situaciones que está esperando el hincha de Cerro con ansiedad, hasta si se quiere, Juanma. La información, Fabio, es la siguiente, y esto corroborado y de vuelta consultando y confirmando con distintas fuentes, tanto del lado del futbolista como también de la interna del Cerro Porteño. Habíamos mencionado nosotros lo de la cláusula de rescisión, que va aumentando a medida que van pasando los años. 2 millones de dólares actualmente, lo que manejamos como información es que en junio eso va a aumentar de manera automática a 3 millones, ¿sí? Y el documento que llegó a Cerro Porteño pidiendo hacer uso de la cláusula de rescisión tiene vigencia hasta mañana martes. Así que van a ser días muy importantes, hoy lunes, mañana martes, para determinar el futuro de Robert Morales. Si continúa o no en Cerro Porteño, si se hace uso de la cláusula de rescisión o no, habrá que ver. Hasta aquí no volvió a haber acercamiento, ni por parte de la directiva del Cerro Porteño y tampoco por parte del representante. Negociaciones cortadas, no hay conversaciones entre ambas partes. Gracias, Juanma. Volvemos más tarde. Muy amable. Cómo no, Bruno. Saludos a todos. Un abrazo. Gustavo Florentín, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, profe? Buenas tardes, Bruno. Todo bien. Un placer también estar en contacto con tu programa. Bueno, técnico del Sport Recife, de fútbol brasileño. Se peleó, se hizo una muy buena campaña de Tucumano, pero no se pudieron salvar del descenso, Gustavo, ¿verdad? Es así, Bruno, es así. La verdad, muy buena campaña desde nuestra estadía en Sport, pero no fue suficiente para poder mantener la Serie B. A pesar del esfuerzo, a pesar de que sumamos puntos importantes, estuvimos muy cerca. Bueno, pero ahora ya eso ya es historia. Ahora estamos ya de pretemporada para el campeonato que se avecina en este mes de enero, la Copa Pernambucana y la Copa Nordeste, que inicia los dos campeonatos a la vez. Sí. Ahora, se confirmó lo de Blas Cáceres. Pediste por él, va muy buen volante, últimamente en Libertad, y ya con una experiencia muy importante, estuvo en Vélez también, recordemos. Y no sé si ya se cerró con él, Gustavo. Blas llegó esta madrugada a las 3 de la mañana. Sí, ya llegó. En este momento está la parte de la inspección médica. Y bueno, eso le va a llevar prácticamente toda la tarde también. Y seguramente en base al resultado va a estar firmando el contrato y luego se queda ya a la concentración para los trabajos que tenemos durante toda la semana. Fue un pedido mío, fue realmente un momento donde nos enteramos que no iba a ser considerado por su entrenador y que yo personalmente hablé con él y bueno, le gustó la idea y me facilitó poder conversar con el señor Jorge de los Ríos. Bueno, a partir de ahí se puso más fácil y más directa la comunicación entre el Club Sport y Libertad y eso facilitó para que la negociación pueda ser rápida y que hoy en día ya pueda estar ya con nosotros hablar. Vos sabés que el distinguido colega Carlos María Franco me apunta interesante. En el Club Recife jugó el querido compadre Cable Molina. Sí, me comentaron. Me comentaron que él estuvo acá. Sí, me comentaron que él estuvo acá, que le fue muy bien. No recuerdo qué año, pero sí me comentaron que estuvo acá. Y coincidentemente en algún momento fue mi entrenador también. Ah, mira, vos no sabía eso. ¿Dónde fue tu entrenador? En Recoleta. Ah, en Recoleta. Sí. Bueno, contanos, por favor, otro pedido tuyo. Acá me dicen que habrías pedido también por Cure y Ruiz. Sí, en su momento había solicitado por Oscar. Se hizo las negociaciones, se conversó con Regis, se conversó con el presidente de Bahía. Está un poco complicada en este momento, esa es la verdad, pero no lo descartamos. Acá hay una ventaja que sigue abierto el libro de pase hasta marzo aproximadamente
y esperemos que podamos contar con él, si no se puede ahora para estos dos campeonatos que se avecina, que la Copa Nordeste y la Copa Pernambucano, ojalá que podamos contar con él para la Copa Paulista o el Brasileirão. Sería muy bueno, sería un refuerzo muy importante para nosotros, pero en este momento está un poco frío la negociación. ¿Cómo te va, profe? Te saluda Fabio, ¿cómo estás? Fabio, todo bien, todo bien. Profe, ¿otros paraguayos que tuviste en agenda no se pudo dar o sigue latente alguna posibilidad en otros puestos, por ejemplo? Con Ramón Martínez había conversado en su momento, e incluso también con Cuca, sabiendo que él es jugador de Atlético Mineiro. Atlético Mineiro a nosotros nos dio el ok para que podamos utilizar al jugador, pero el jugador tomó la decisión de continuar en Libertad, entonces quedó nula esa posibilidad. Luego conversamos con Ernesto Caballero y Ernesto también estaba dentro de los planes de ir a Libertad. Conversamos en forma tardía con él y fueron esos dos jugadores con quien directamente hemos conversado. Después con otro jugador no llegamos a conversar directamente. Sí nos pasaron nombres, sí nos pasaron algunos currículums, a mí en forma personal, también al gerente del club también le pasaron algunos delanteros, pero es muy difícil la que se pueda dar por el cupo mismo de extranjeros también que tenemos acá. Ahora, con respecto al proyecto, la idea es inmediatamente volver a ascender para la temporada 2023, profe. Lo primero es que tenemos que tratar de pelear el campeonato estadual y la Copa Nordeste, que eso genera la posibilidad de poder participar, ganando el título genera la posibilidad de poder participar el próximo año en la Copa do Brasil y también genera recurso económico. En la Copa do Brasil ustedes saben perfectamente que es mata-mata, un solo partido, y pasando a la otra fase genera mucho ingreso económico para los clubes, que es una copa muy importante para nosotros. Y cuando inicia en marzo, abril la Copa Brasileirão, bueno, ese es el campeonato que va a permitir pelear por el ascenso. Así que tenemos 4 campeonatos que nos va a llevar durante todo el año y esperemos que podamos cumplir todos los objetivos. Profe, este año el formato es igual al del año pasado en cuanto a la Serie B. ¿Cuántos equipos son? Son 20. 20 equipos, de los cuales son 6 o 7 equipos que siempre estuvieron en Serie A. Y bueno, se considera que va a ser uno de los campeonatos más competitivos, por todo lo que genera de que Gremio, Chapecoense, Sport, Vasco, Bahía en Serie B, y bueno, la verdad que va a estar muy lindo este campeonato de lo que va a empezar en fines de marzo. Me preguntan acá una fuente, en realidad me dice, Walter Rodríguez, ¿te interesaría? No llegamos nosotros a conversar sobre la posibilidad de Walter, Bruno. Ah, no hablaron. Perfecto. No hablamos. Ya. Ahora, es extraño para nosotros que un técnico que estuvo en la primera, descendió, le renovaron el contrato, va a arrancar en la Serie B, que es un campeonato que te lo cuente Gustavo Morini, ¿verdad? No sé si estás en contacto con él. Es un campeonato muy difícil, pero también muy competitivo y donde hay dinero, ¿verdad, Gustavo? Que hayan renovado contigo y que estés en el mercado brasileño, un técnico paraguayo. ¿Cómo en estos momentos te sentís ya habituado? ¿Cómo haces con el idioma, con la idiosincrasia de los brasileños? Porque ahí está también la cuestión estadual, ¿verdad? Cada ciudad tiene como que su costumbre, ¿verdad? ¿Cómo fue para ir tomando todo ese pulso ahí de lo que es el fútbol brasileño?
Mira, Bruno, siempre trato de conocer los mercados donde más de una vez lo mencioné, esto de que nosotros hacemos un análisis donde podemos dirigir, ¿verdad? Y en su momento lo dije eso. En Brasil he venido casi 2 o 3 veces al año para tratar de conocer la cultura de este país, sabiendo que en algún momento podía tener la posibilidad de trabajar acá, adelantando un poco qué piensa, qué le gusta, qué no le gusta, cuál es el estilo de trabajo acá de los brasileros, y que yo me pueda adaptar también a la cultura, pues soy yo el que tiene que conocer la cultura en ese aspecto. Y bueno, la verdad que fue muy rápido acá nuestra venida, y que me ayudó mucho poder adelantar algunas cosas. En eso yo quiero dar un mérito muy grande a Reyes, porque él fue la persona que pensó a largo plazo de poder prepararme y venir acá, pero al final en corto plazo conseguimos esto, y es un mérito muy grande la de él de poder prepararme acá, de venir a conocer infraestructura, tener charlas con grandes entrenadores, y cuando se dio la posibilidad acá, bueno, nosotros ya teníamos ya una noción de lo que es el fútbol brasilero, y eso permitió que mi adaptación pueda ser mucho más rápida. Y referente a la renovación, por el simple hecho que la gente valoró nuestro trabajo, los jugadores, los dirigentes valoraron nuestro trabajo, el día a día, y el resultado estaba ahí fin de semana, el hecho de poder sumar de a 3, de poder realizar la mejor campaña durante todo el año prácticamente, que estuvimos muy cerca de poder salvar de la Serie B a Sport, y bueno, y eso ellos valoraron, y antes que termine el campeonato ellos ya nos ofrecieron la posibilidad de poder continuidad. La verdad que me siento contento, orgulloso de mi cuerpo técnico por lo que generamos. Hoy está con nosotros Hugo Caballero. Para mí el hecho de que esté con nosotros Hugo enriquece mucho más nuestra comisión técnica, y la responsabilidad es mucho mayor ahora de lo que fue el año pasado. El año Profe, pasado pero generamos... te pregunto sinceramente, ¿hay mucha diferencia, por ejemplo, en la preparación física, en el trabajo táctico, con respecto a lo que es el fútbol paraguayo? Nosotros no cambiamos nuestro estilo de trabajo, Bruno. Nosotros siempre trabajamos de una manera en base a una planificación que nosotros tenemos, ya sea en Paraguay o Chile o acá, y mantenemos nuestro estilo. Sabemos que al brasilero no le gusta tanto trabajar mucho en la parte táctica, sabemos eso, pero así como nosotros tratamos de adecuarnos un poco a ellos, también ellos hacen el esfuerzo de adecuarse también a nuestro esquema de trabajo. Así que tratamos de entendernos de esa manera. Y el idioma yo estoy estudiando para poder hablar mejor cada día más. Sí. No, porque la idea es quedarse, ¿verdad? Un mercado... Sí. Te pregunto esto, contestar solamente si querés, ¿verdad? Pero más o menos en la serie B, ¿cuál es el promedio de salario de un jugador? No de tu club, de la serie B te hablo, Gustavo. Porque yo recuerdo alguna vez, ¿quién fue que me dijo? Creo que fue Camacho, que me decía, vos sabés que cumplen los clubes brasileños, te pagan premios, te depositan directamente en el banco. Creo que fue Camacho cuando él estuvo en Brasil. Él estuvo en el Chapecoense. ¿Dónde fue que estuvo Camacho? Y ¿dónde? En el Avaí. Gracias, Wilson, en el Avaí. Y es un club entre los poderosos de Brasil, modesto, ¿verdad? Pero me decía que cumplían a rajatabla. Por eso te pregunto lo del tema económico en Brasil. Mira, los clubes grandes manejan un promedio de 30, 40 mil dólares. 30, 40, 50 los clubes grandes. Y hasta el resto están por debajo.
Pero Recife es uno de los grandes. No, Recife estaba por debajo de Gremio, por debajo de Bahía, en ese sentido, económicamente. No, pero en la Serie B más o menos ¿cuánto es el promedio? ¿Es ese que decís 30, 40 mil? Exactamente. Prácticamente como la primera acá de Paraguay. Sí. De los clubes grandes, ojo. De los clubes grandes. Sí, de los clubes grandes estamos hablando. Sí. No, buena plata. ¿Y cómo es el hincha del Sport Recife, profe, cuando juegan en el local? ¿Qué capacidad tiene el estadio? Y si eso lo llenan cuando juegan ustedes ahí. Bueno, eso fue en forma paulatina, fueron generando, la gobernación iba dando las pautas por el tema de la pandemia, iban habilitando 5.000, 10.000, 15.000, de a poco. Creo que 20.000 personas se llegó a habilitar esta última parte del campeonato. Y sí acompaña la hinchada de Sport, es muy exigente, muy apasionada, pero a la vez también valora mucho cuando el equipo hace el esfuerzo y no consigue, por ejemplo, la victoria, pero valora el esfuerzo, valora cuando el equipo intenta, se esfuerza y no pudieron sacar un resultado que la hinchada quiere. Ahora, en otras circunstancias, la verdad es que te esperan en el aeropuerto, pasar malos momentos, cuando no salen las cosas y cuando el equipo no tiene sangre, como ellos lo dicen. Ahí uno pasa mal. Vimos nosotros cómo pasó mal Vasco el año pasado, Sao Paulo, que atropellaron el CT, pero nuestra gente, por suerte, el año pasado no vivió esa situación. Te tengo que preguntar necesariamente, Gustavo, para cerrar la nota. ¿Te gustaría volver en algún momento a Cerro Porteño? Sí, me encantaría volver nuevamente. ¿Pero te lo tomás como un desafío a futuro o como un sueño, como qué te tomás? No. Pensando por lo que habíamos generado en aquel momento, en el 2016, referente a la Copa Sudamericana, que estuvimos muy cerca de llegar a la final, me gustaría poder tener esa revancha internacional. Bruno, ¿le puedo hacer una última consulta? Yo también le tengo una consulta. Sí. Gustavo, ¿qué fue lo que pasó con Renato Gaúcho en su momento? ¿Por qué te tomaste con él cuando era técnico del Flamengo todavía? No, nosotros teníamos información de que podía ocurrir cosas raras. Podía ocurrir cosas raras en ese partido. Y nos llamó mucho la atención el hecho de que estaban ganando 2-0 de visitante. Hubieron audio de la conversación que él tuvo con su asistente. No quiero mencionar, ¿verdad? No quiero mencionar lo que dijo. Yo creo que ustedes seguramente que tienen ese audio de lo que empezó a circular por ahí, la imagen. Acá salió por todos lados, por toda la televisión salió acá. Y molestó mucho la manera de que, cómo se generó el cambio repentino de estar ganando 2-0 con un hombre de más y que en un abrir y cerrar de ojos le empata Gremio y que casi terminó perdiendo, ¿verdad? Hay muchos comentarios, hay imágenes, hay audio, y que considero que no fue ético lo que se realizó en ese momento. Y nosotros sabemos que de ahí tenía que ir a jugar la final de la Copa Libertadores, pero antes de disputarse el partido, nosotros sabíamos que él ya estaba fuera de Flamengo por lo que aconteció en ese partido contra Gremio. No quiero dar tanto detalle, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes saben muchas cosas también. Gustavo, te saluda Johnny González. Me acuerdo que una vez
en la categoría intermedia, estabas en el Fernando de la Mora, yo también cubría en esa época la intermedia. ¿Qué pasó con un técnico una vez? ¿No tenía preparador físico? ¿Vos ya tenías en este caso, la carrera terminada de PF? ¿Llegaste a trabajar con el grupo, el técnico se enojó y te sacó? ¿Te fuiste vos, Gustavo, aquella vez, cuando eras futbolista? No recuerdo exactamente. ¿Fue con Julio Pellino en Fernando de la Mora, Gustavo? No, con Julio yo siempre tuve buena relación, hasta hoy ya siempre converso con él, siempre. No sé qué otra situación habrá sido, ¿verdad? Pero no. O sea que no pasó nada. No pasó nada, con Julio no, con Julio al menos no. Y generalmente nunca tuve inconveniente con los entrenadores que he tenido, casi nunca. No recuerdo que haya tenido inconveniente con nadie en mi etapa como jugador. Muchísimas gracias, Gustavo. Éxitos, siempre vamos a seguir tu campaña. ¿Cuándo arranca la Serie B? El 22 de enero empieza la Copa Pernambucana y el 26 la Copa Nordeste. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Éxito y feliz año para vos y tu familia. Muchas gracias. Abrazos. Un abrazo. Gustavo Florentín, director técnico del Sport Recife. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento como más te gusta. Además, con las tarjetas de crédito Signature y Black tenés 25% de ahorro para equipar tu casa. Si aún no tenés tu tarjeta, solicitala al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Bueno, Jorge Mendoza me pregunta si ya está en Guaraní, sí, ¿verdad? No fue presentado oficialmente. No. Sí, pero ya hubo un principio de acuerdo que tienen que firmar, entiendo, ¿verdad? Mira, aquí ya fue presentado Julio González, el caso de Walter Ortiz también. Oficialmente también a Ángel Benítez le confirmaron como que extendieron su contrato, el de Pirayú, ¿verdad? El de Pirayú Benítez. Sí. Raúl Badilla está trabajando con Guaraní, ¿verdad? Sí, es jugador del club. Depende del técnico. Y el que se fue es Florentín, hasta ahora. Renovaron con Queso Fernández, Mendoza el volante, Fernández Cedrés hasta ahora no fue vendido, pero es una posibilidad de que salga. Sí, ya decía Cerrati que había pedido en su momento el jugador ser transferido, pero que a la vez estaba cómodo en Guaraní. Que como transmitiendo que hay tranquilidad, no hay mucho apuro para transferirlo, ¿verdad? Insistimos con esto, ya informamos que hoy se presentó Paolo Rosso, inclusive Olimpia Media ya levantó una foto, mi querido Johnny. Hace algunos minutos. Sí, ¿verdad? Informamos y allí ya Olimpia Media también levantó. O sea, que te copió a vos Olimpia Media o cómo. No, ya nace así, Johnny. ¿Cómo vio así? Yo informé ya y después inmediatamente. Olimpia Media. Ningún maneja la información, Johnny. Claro, pero ¿por qué no levantaron temprano? No, es que nosotros desde que empezó el programa estábamos preguntándonos sobre el Paolo Rosso, ¿verdad? Sí. Que era muy importante que él ya esté acá para el tema del trabajo de pretemporada. Y efectivamente ya está. Llegó. Pero el impasse que hubo con él era una cuestión de salud, porque él tuvo COVID. Claro. Y era una semana de descanso, de recuperación, y ahora está... El resultado negativo. Esperaba el resultado negativo para poder ingresar al país. Y ahí fue lo que pasó. Un claro ejemplo, señores, que la vacuna ayuda muchísimo. Este es un señor ya experimentado, con años. Sí. Y una semana se recuperó totalmente. Ahora está trabajando en la pretemporada. Sí. Y... En Cerro nos dijo que habrían 4 casos de positivo COVID de Cerro Porteño, ¿verdad, Juanma? 4 inclusive más puede ser, pero que estaban haciendo el proceso de recuperación de manera rápida. Nico ya se recuperó también, ¿eh? Sí, se recuperó totalmente. Pero está bien, ¿no? Pero él dio negativo. ¿Eh? No fue COVID. Él dio negativo. Negativo le salió. No, entonces con reposo
merecido de Nico. No, ya está. No, ya entendí ahora lo de su jugadita. Bueno, ya venimos. Tu billetera personal está en todo el país. Podés pagar en los comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 giga de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Maxivit C y Maxivit C Zinc, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones. Te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Quinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repará, protege y renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022. Con entrega inmediata, acércate a Tapero Villá y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villá. Contactos al 021-671-900. Con Asismed, consulta de manera segura con el call médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudios y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP. Por ser la más preferida, recordada y consumida, Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Contigo tenés internet, series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. 13:08. Estamos hoy con un nuevo emprendimiento a las 21 horas. El equipo de ABC Motor 360. Arranca, sí, ya está en el suplemento, vi lo de julio de este año, el Rally del Chaco. Después de 2 años, el Rally del Chaco va a ser en julio de este año. Cambia mes. Sí, suele ser en septiembre. En septiembre, exactamente. Sí. Se adelanta, por lo general, la fecha de culminación coincide con 29 de septiembre, la batalla de Boquerón. O trataban de hacerlo coincidir, pero ahora se adelanta para julio.
Vamos a estar con todas las transmisiones del rally, Dios mediante. Bueno, muchachos, me dicen que lo de Jorge Mendoza ya está cerrado totalmente, pero que por ahora todavía no, el club no le autorizó a hablar con la prensa. Lo van a presentar seguramente a través de las redes y después, o van a organizar una conferencia de prensa. Pero es raro, Bruno, porque Julio González fue anunciado, a ver, el jueves, y el viernes ya fue presentado en las redes sociales. Sin embargo, Mendoza arregló ya la semana pasada y sigue sin ser... No, a lo mejor falta algún detalle. Puede ser también. O quieren sacar una foto, pero y Guaraní no está haciendo pretemporada. Sí, ya. Él ya se presentó el primer día. No corrobora, Wilson. Sí. Me parece nomás raro que uno que arregló después que él ya fue presentado. Y él, si ya está en el grupo, trabaja en la pretemporada, pero no es presentado. Tuvo algunos desajustes Guaraní en cuanto a redes sociales, pero después parece que ahora retomaron eso y empezaron a presentar los actuales, pero se quedaron atrás con lo de Mendoza y compañía. De hecho, Javier Acosta la otra vez nos dijo que ellos van a moverse mucho en las redes sociales, ¿verdad? Sí. Sí, que eso ya lo hicieron inmediatamente, como dice Johnny, cuando Julio González nos dice a nosotros, sí, voy a préstamo a Guaraní, después ya eso se hizo oficial por la tarde, con fotos, con todo lo que tenía que ver con la firma del contrato. Buenas tardes, Bruno, ¿qué pasó con Mateus? ¿Va a seguir en Cerro Porteño? Dice, Mateus, no, él está sancionado en estos momentos. Inclusive esa sanción es todavía provisoria, falta la oficial. Sí. Bruno, yo te dije ya que el preparador físico estaba acá. Sí, muchas gracias, muy amable. ¿Qué pasó con el señor Chum Federico? Dice, y están de vacaciones ellos. Ariel también está de vacaciones. Sí. Saludos para toda la mesa. Decímena un poco, Huguito Fernández. ¿Qué pasó? Estaba para retornar a Olimpia, dice. Huguito Fernández continúa en Defensa y Justicia. Arregló también BKHS, entonces pidió por él para continuar. Muy bien. Hoy ya se presentó Paolo Rosso, dice, sí, ya sabemos, sí, muchas gracias, muy amable. El estadio del Sport Recife, es un estadio muy lindo, y rodeado de edificios. Sí, un estadio... Acá me envía un oyente, muchísimas gracias. Capacidad para 35.000 personas, pero nos decía Gustavo Florentín que lo último que pudieron habilitar era 20.000 personas, por el tema de la pandemia y los protocolos. ¿Es cierto que Alfio Oviedo va a volver a Cerro Porteño? Pregunta alguien. Decía Juanma que es del gusto de la directiva, pero que Chiqui no... Chiqui Arce tiene que dar el ok, decía Juanma, y que aparentemente eso todavía no sucede, hasta ahora. El delantero Brizuela, ¿qué le puede aportar al equipo? Peta Brizuela, el de Olimpia, pregunta un oyente. Usted está olvidando de él. Él puede ser... Él no es también del puesto de Alejandro Silva. Exactamente, sí, señor. Pero yo él veo como algo, vamos a esperar. No lo he visto bien en Guaireña. Muy pocos partidos, y eso encuentro donde uno podría decir jugó bien. No encuentro que haya marcado la diferencia. Claro, con velocidad él se hizo sentir en el 3 de febrero. Exacto, con más capacidad de desequilibrio. Y también algunos partidos en San Lorenzo. Claro, muy rápido, picador permanentemente a espaldas del lateral izquierdo, porque él es volante por derecha abierto. Sí. Pero es cierto lo que dice Johnny, en Guaireña no repitió actuaciones como en San Lorenzo y 3 de febrero. Otro dice, ¿qué pasó con Brian Montenegro? Porque él es jugador de Olimpia. Exactamente, continuó en el equipo de Goianiense, no retorna porque va a cumplir su contrato. Bueno, acá me dice Bruno, el Sepulturero sigue en su pileta, le invitó a todos ahí cuando inauguró, menos a vos, Bruno, dice. ¿A vos te invitó, Johnny? No. Yo no recibí invitación. Nadie recibió acá ninguna. ¿A quién la invitó? ¿A los lugareños? ¿A los lugareños? Invitó a la familia y a sus personales, nada más. Mira qué nivel. Santi Vera peleará por el puesto, dice alguien acá. Claro. Bruno, ¿qué pasó de Fernando Ovelar? Y él está en Cerro Porteño. No sé si está en la pretemporada con el plantel principal. Le vamos a preguntarle a Juanma eso. Decía Juanma el sábado que está con reposo médico.
Santiago Ocampos, gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? ¿Todo Súper bien? gracias a Dios. Encantado de saludarte. ¿Sos nuevo jugador del Flamengo? Sí, así mismo es. Vos sabés que veíamos el grupo Vitar Paraja, creo que maneja la cuestión de la representación. Vos estuviste en Luqueño, ¿verdad? Sí, así estuve en Luqueño de la escuela de fútbol. Estuve en Luqueño en la escuela de fútbol y estuve hasta los 16 años ahí. Después te fuiste, ¿dónde? A la Juventus. Sí, ahí estuve en la Juve unos 2 años y medio. ¿Y qué pasó ahí, Santiago? Y jugué. Estaba ahí en la Juve, quedé 2 años y medio, terminó mi contrato, llegó la pandemia y ahí justamente terminó. ¿Y después dónde fuiste? Ahí cuando estaba en plena pandemia, como las cosas estaban difíciles y todo eso, ahí fue a Israel, quedé 1 año, rescindí mi contrato y bueno, ahora estoy acá. Ah, mira vos. ¿Y cómo fue para que se dé esto de el Flamengo? ¿Ellos compraron definitivamente tu pase? ¿Firmaron por cuánto tiempo contigo? ¿Es una apuesta importante que van a hacer? ¿Cómo es el tema? La verdad es que yo, el club de Israel quedé libre, ahí se pudo hacer con más accesibilidad, digamos, con lo del Flamengo. Hay que decir que el Flamengo ya 1, 2, 3 años atrás ya querían contar conmigo, por qué motivo no se estaba dando y bueno, fue el momento ahora. Ah, perdón, ¿cuántos años de contrato con Flamengo? Tengo 3 años de contrato. 3 años de contrato. ¿Vos ya estás trabajando con el plantel principal? Sí, la verdad que ahora el plantel principal llegó hoy. Nosotros hay 10 chicos o más que va a jugar el torneo Carioca, que está a punto de empezar este fin de este mes. Se va a jugar. ¿En qué puesto te van a usar ahí, Santiago? Y yo juego lateral derecho, voy a jugar también de extremo por derecha. Todo lo que sea al lado derecho, no hay ningún problema. Ah, muy bien. Bueno, Santiago, te deseamos lo mejor, muchísimo éxito y vamos a seguir tu campaña. Muy amable, feliz año para vos. Dale, muchísimas gracias, un saludo. Un abrazo. Ahí está Santiago Ocampos, nuevo jugador del Flamengo. Jugador que estuvo en Sportivo Luqueño, se fue a la Juventus, Israel. Me preguntan acá, o no sé si me dicen, Enciso al Brighton, del fútbol inglés. ¿Quién? Julio Enciso, el de Libertad? Sí, siempre que conversamos, la última vez que conversamos con el presidente de Editores nos decía que había sondeos así, pero no muy fuertes de equipos europeos, que está siendo bien observado. Es de los más, o sea, en Libertad, cuando hay una llamada del exterior, siempre preguntan por Julio Enciso. Es el más cotizado y el más requerido. ¿Y con quiénes va a quedar Libertad? Porque está, ¿quién? Tacuara, Roque, está Lorenzo Melgarejo. Sí. Bogarín. Merlini. Tito Villalba. Vareiro está recuperado. Vareiro. Y Julio Enciso podría ser. Iván Franco va a arrancar la pretemporada también. Le da una oportunidad a Ganero, está en la lista. Iván Franco. No era que al final le iban a prestar. Y al final no, porque está en la lista de pretemporada. Dice Poroto con fideo y queso, Bruno. Dice, nos envía la olla acá, espectacular. Riquísimo. Qué cosa, con limón, hermano. Con limón, mandioca, ensalada. Ya. Después te veo una siestita. Me parece que te levantas con más hambre. Si es medio ese caldo con fideo y poroto. No sé por qué te levantas con más hambre, Johnny. ¿O no te pasa? Sí, claro. A mí me pasó el viernes. Por lo general pasa eso con los caldos. Con los claro, caldos, sea locro, hambre otra vez. ¿En serio? Te levantas, hermano, una milanesa con 2 huevos de merienda. Te quiero ver, hermano querido. Milanesa en medio del pan. Sí. Milanesa. Probé ahora un sándwich el fin de semana de jamón, queso, tortilla y el serraz y el pan. Sí. No sé cómo sería tortilla, jamón, queso. ¿Y eso usaste como tererupá o cómo? Sí, tererupá, sí, no, fue una jornada bastante violenta la noche. Está bien.
13:18. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne, vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Vení a Bristol y aprovecha la semana de heladeras y congeladores. Además participás de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Escuchá esta oferta. Congelador horizontal Midea de 300 litros. Precio normal 18 cuotas de 392.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 279.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, acá me dice, te baja la caña un oyente de Johnny. ¿Qué me dice el? Y vos sabés que es muy fuerte. No, eso no me El quiere. tema Pablo Rosso. Pero acá dice, Johnny no sabe nada. ¿Cómo va a estar sentado ahí? Dice. Acá está una foto del oyente, mira. Y envía la foto y pues ya dijimos, ya aclaramos, claro. Ya no sé, o no sé si entró en la sintonía ahora, ¿verdad? Al empezar el programa dijimos, Vamos a averiguar. Averiguar. Pero Pablo Rosso, tenemos la información que ya está acá, dijiste, ya ¿verdad? está acá, pero necesitábamos la foto. No, necesitábamos saber si ya empezó a trabajar. Ya empezó a trabajar, ¿verdad? exacto, sí. Sí. Y yo me comuniqué con una persona del club, me dijo, si ya llegó, déjame, te voy a averiguar si ya empezó a trabajar. Entonces fui por otra persona también del club y esta sí me confirmó plenamente que empezó a trabajar. Después Olimpia Media saca la foto, ya con el profesor Julio Cáceres. ¿Será que Oicota Humía dice, ofrecen empanada de mango ahora? Dice, no sé, yo no tengo mi empanada de mango. Yo hasta jugo. No, empanada de carne, acá empanada de carne. Jamón y queso a mí me encanta también. Choclo. No. Palmito. Vos, Johnny. De carne y nada más. No, claro. ¿En serio, Es Johnny? religión, claro. Bueno, pues no probaste pues la otra empanada, Johnny. No, empanada, no huevo, me gusta, una no cosa me gusta. deliciosa. No me gusta. ¿De jamón y queso no te gusta? No me gusta. De huevo, jamón y queso, 4 quesos. No. Ahí Ahí exageramos. ¿Por Acá empanada de qué? carne y punto. No. Pero no podemos ser dictadora así, Sí, Johnny. sí, Empanada de carne y punto. Si rechazamos la empanada de mango, O sea, en tu casa solamente se come empanada de carne. empanada de carne. Ya sea o vacuna, Pero, y si la vacuna nena, de tu pollo. hija te dice, papá, yo quiero jamón y queso. Y que Vos ya sí, hiciste el pedido de carne. de carne, solamente de carne. No puede ser. no, No ha debido ser el hijo, Proba, la hija proba, de estoy Johnny. hablando de será. que yo No, voy a yo hacer. creo que hay que, no, ya. Yo voy a hacer. ¿Eh? Si yo voy a hacer, hago solamente de carne. Ah. O sea, vacuna o de pollo. Ah, pero de pollo hace también. Claro. Pero y vos sabés que el que menos me gusta es de pollo a mí la empanada. No, a mí tampoco no me gusta mucho. No. Entonces, en todo, Ese, todo caso, mira, me voy a decantar por la de a carne. mí, mi palo, carne, por supuesto, ¿verdad? Con abundante huevo, Sí. ¿verdad? Y la empanada de jamón y queso. No, yo La de choclo, la de pan. No, probana, pollo. Probá, una Probá, mexicana Johnny, también. probá, no, probá. solamente de carne. Un poco de picante la Carne y mexicana. huevo hasta ahí. No, vayan a Carne hacer con tanta huevo. dice, no te cierres, Johnny. Ahora mismo podemos pedir, Johnny, para que vos pruebes.
No. No, agradezco mucho su... Bueno, está su bien. invitación. Sigan participando los amigos del WhatsApp. ¿Cómo estamos de tanda, mi querido Ovi? Bruno, el Deportivo Maldonado le da la bienvenida a Marcelino Ñamandú, el volante central de Cerro, que va a jugar en el equipo del Deportivo Maldonado, ex club de Marcelo Estigarribia. ¿Cuándo vuelven Federico, Chun y Ariel? ¿Qué pasó los muchachos? Dice, están todos de vacaciones. Ellos están de vacaciones, no sabemos. El único que sabemos más o menos por dónde anda es Ariel, ¿verdad? Por su reporte de Instagram. Sí, bien ahí mediático. él va reportando su... Vacaciones mediáticas de Ariel. Bruno, yo acá en la Argentina probé la empanada de aceituna con jamón, es riquísimo. Es cierto, está la esa empanada de aceituna con jamón. O de queso, ese 4 quesos, Johnny, que se derrite todo. Vos estás loco. Vos no sabés lo que es la vida, Johnny. No podés encerrarte solamente en la empanada de carne. No, es que... No, la empanada de carne, yo te digo, es número 1. De hecho, aceituna a mí no me gusta. Ah, y otra vez la empanada ahí. Difícil. Pero y el jamón y el queso que te Audio hacen. WhatsApp para Johnny. Recomendaciones para Johnny. Por favor, 0972-730-730. No, yo sé que vas a ganar lejos, Johnny, con el tema de la empanada de carne. Veamos, esto está habilitado. Yo sé que vas a ganar lejos. Es que la empanada de carne es número 1. No sé. El sándwich de empanada. Pero tiene que... Yo cuando empanada de carne y haces con el pan, la empanada tiene que ser jugosa, si no, no entra. Si la carne, si la empanada es medio sequita, rica, porque hay empanadas secas y ricas. Y está la jugosa, que esa es más rica todavía, ¿verdad? Sí. Pero si es seca, pues vos tenés que condimentarle, poner algo de picante, tipo ketchup, cosas así, acompañar. La empanada al horno sí es seca. Y Es más seca, sí, esa es más seca. Claro, es recomendable borde eso, Johnny, también. Para no, duro. viste que tenés que ayudar a los no puedes comer todo el día fritura, hermano. Que... Claro, el tema... No, es que yo como poca empanada, Bruno. No, es que todo el día estoy Pero comiendo cuando empanada. comes, por ejemplo, comes mucho o... Como mucho, sí. Todo por de carne, todo de carne. Yo, por ejemplo, hago en casa, porque a mí me gusta hacer. Ah, te gusta, lo Sí. voy a hacer. Y yo hago, mínimo hago 30. ¿30 empanadas? Sí, claro. ¿Y cómo si son 3 nomás ustedes en la casa? Y Johnny? comemos 10 cada uno. Ay, jue... Espera, audio WhatsApp. 10 empanadas. Mirá Empanadas lo que fritas. está contando Johnny. Empanadas fritas. Empanadas fritas, claro. Pero No, es comemos que- cada 15 días. No, hago tampoco de lunes a viernes. A ver. Sale ahí. A ver. ¿Eh? No. Esta es una batalla perdida. Ambos, lleno de audio WhatsApp. Pero acá no está saliendo hoy, mi querido hoy. Claro que los muchachos van a decir empanada de carne, Bruno, pero me parece que muchos te van a decir, No, sí, yo la acompaño. sé que la gente no se cierra como Johnny. Johnny Claro, es eso es malo. demasiado No, porque vos decís extremista. nomás que va a ganar ampliamente el tema de la empanada No, de carne. la Johnny. empanada de carne número Sí, 1. no, pero la gente, los muchachos combinan eso con una de jamón y queso. Claro. No, es que todo de carne también. Podés combinar también. Yo creo Y que ahora mucho cada vez hay más gente que se dedica a eso y cada vez las empanadas son más ricas. Sí. Hay una nueva marca ahora se llama Don Ramón. No sé si ya probaste. Sí, ya escuché. ¿Escuchaste No ya? probé todavía, pero sí ya. A mí mi ya leí. mamá que es empanadóloga. ¿Eh? ¿Qué le pasa a esta señora? Vamos a poner su audio. ¿Eh? Esperamos. Espera. ¿Ah? Ahí, no. ¿Será que hay un técnico que pueda solucionar esto definitivamente, verdad? Que ande. ¿Verdad que sí hoy? Yo creo que ya es una batalla perdida. Porque Ancho Perfila se suele quejar. Mira por la plata pone hoy para que Primer se voto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Dale, papá. Me respalda Wilson. Solamente de carne, la empanada. Esa de choclo, por ejemplo, ¿sabes qué? Potente. Espectacular. ¿Y la de huevo? ¿A vos te gusta el huevo, Johnny? Pero con la carne. Bueno, Dentro de la carne. bueno, ya venimos con los audios WhatsApp en un momento. 13:28, ya estamos de vuelta.
¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficacia, para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Acá dice un amigo, dirás, ya sabes lo que dice, ¿verdad? Sí. Con el hambre que tengo, justo tocan eso ahora, dice. Gracias a Darío Valbuena. Hoy está de cumpleaños Pipino Cuevas. Qué grande Pipino será. Bruno, locro con hueso blanco y espinazo, ensalada de repollo morado y blanco, mandioca calentita, llorador, dice. Amigo Darío es del equipo también. Sí. Hablando de Darío, está de cumpleaños nuestro compañero Darío Ibarra. Ah, Darío está de cumpleaños. Hoy muchas felicidades, querido Darío. Está de vacaciones. Excelente profesional de vacaciones también, ¿verdad? Sí, señor. Acá ya me tiraron empanada de pulpo, Johnny. Empanada de pulpo. Ah. No. ¿Ah? ¿Y cómo hacer empanada de pulpo? Y el pulpo en trocitos, no sé, ya eso no te puedo decir, Johnny. Yo nunca hice empanada en mi vida. No, empanada de pulpo no. Si no aceptamos de queso, imagínate de pulpo. Pero ahora pues te hacen de todo tipo. Sí. El mbejú, por ejemplo, ya te hacen de cuatro quesos con jamón. Yo voy por lo tradicional, no me el mbejú también, vos, tu problema no que no aceptas el tema de... tradicional, con queso y nada más. Ahí con queso, no sé qué ingrediente más, pero... No, pero la innovación es buena, Johnny. Esa que dice Bruno con jamón, todo entra, pero, sí. Pero le agregan más ingredientes y a ella se vuelve pesado. Pipino, ¿cómo te va? Felicidades, ¿cómo estás, Nelson? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Un saludo cordial a toda la audiencia y acá espectacular. Qué suerte. Tenemos salud. Mucha felicidad, hermano querido, mucha salud por sobre todo, y aprovecho para mandarle un poco de saludo a tu mamá. Sí, acá estoy con ella, ahora me está preparando una rica comida, ahora a punto de comer acá. No te vamos a sacar mucho tiempo, entonces la mamá no puede. ¿Cuál es el menú ahí, Pipino? Me está haciendo un bife a la plancha, a su estilo, con cebolla, con huevo y con un arroz que sumi, pa. Anina, dice a Pipino, o sea que colñen de varias, a ver, preso huevo y se... Sí, qué puta. ¿Sabes de qué estamos hablando? De las empanadas.
Y Johnny González es un personaje. Johnny solamente empanada carne. Dice, no quiere saber nada. Él de jamón y queso, 4 quesos, mía, no entra. Pero hoy la gea, hoy la anda gea. Hay algunos salvaponadas, pero hay algunos y exagerado más. ¿Verdad que sí? Entra. No, tiene que probar de jamón y queso, choclo, hay 4 quesos. Vos todo. sabés, yo no sé, no es una publicidad, no una publicidad ni nada por el estilo. Acá en Fernando de la Mora nosotros tenemos un local de años, se llama Bonanza, sobre Pitiantuta está, no sé Pitiantuta, Bonanza, esperan vos, sí, y ahí qué tal las empanadas. Es homina de probar las empanadas. Vos sabés que yo percibo los lugares. Ahora le está hablando de Don Ramón, por ejemplo. Tiene razón, Nelson es de zona norte, yo soy de zona sur. Pero y bueno, y ahí en zona sur él cruza de norte a sur para ir a esa. Y está también esa de por Colombia. No sé si continúa esa esa es la de Ruiz Viera. Ahí vende una empanada. También. Ahí mandé para el Terupanio me hace como trompada tira, hermano. Sí. Nelson, ¿cómo andás de salud? ¿Ya estás plenamente recuperado? Estamos bien, lamentablemente este tema del Omicron Unga que entró ahora se dañan de llagas rapaces a todos los amigos. Hoy la verdad quería festejar mi cumpleaños a mi estilo, pero no se puede. Sí. No se puede por una cuestión de que todo el mundo está engripado, ¿no sabes? Haces el test y de repente te sale negativo, pero la gran mayoría le sale positivo, ¿verdad? Sí, entonces, por una cuestión también de no es de protocolo, sino más bien de cuidado entre nosotros mismos. Yo creo que así relax, nomás onda tranquilito, nomás. Siempre que va a haber música, por eso no va a faltar conmigo, ¿verdad? Pero no es ese que yo estoy acostumbrado, porque siempre voy a hacer ¿me entendés, Bruno? Entonces, está bien, hoy ponemos vean eso. Hoy relax total, nomás una peñita así con los amigos, onda light nomás hoy. Onda light. Pipino, dentro de tu carrera que fue bastante importante y extensa, ¿verdad? Porque mira que estuviste por muchos lugares. Está ya recorrer legalmente. Sí, yo nunca me olvido, tenemos acá en el archivo inclusive el comienzo de tu carrera, que mucha gente a veces yo le cuento y no cree, ¿verdad? Que vos estabas entrenando de las inferiores, ¿verdad? Sí. Y estaba practicando la primera y te llamó a vos el profe, te tiró nomás así como, parece que pasó algo, se lesionó a alguien, no sé cómo fue. No, en realidad Wilfrido Hugo era el técnico de la infantil, de nuestra infantil, ¿verdad? Wilfrido Hugo Chemosé me dice que yo ya no pertenezco más a por Colombia, que ya no venga más, luego que mediante que él esté yo no iba a jugar más en esa institución. Andate nomás era... más tu pase en blanco, antes se decía, entonces donde pase a Yarejoma, ahí no te decía. Hemos jabón de pura ahí me digo, ¿me entendés? ¿Y después? Y yo pensaba que era broma. Entonces al día siguiente me presento otra vez, entrenábamos en el 1 de marzo, ahí detrás del frigorífico Guaraní. Año presenta llegué a vos ese no va a entrenar, mientras que yo sea técnico acá vos no sos jugador de la institución y me dice bueno, entonces agarro yo mi bicicleta y me voy a mirar el entrenamiento por Colombia de la primera. Imagínate por lo que es la ironía del destino, me voy a mirar el entrenamiento, gradería, viene el ayudante de campo que era Luis Sosa. Estaba Luis Sosa el paraguayo y Luis Sosa Brun, que era el curepí, el técnico. Entonces, vaya, pues venir ahí, de categoría, me dice, no, se mosé cubalas de hipotavía, le digo yo, ¿verdad? Entonces ahí nomás agarro yo, me dice, bueno, debemos ir a campeón y pues yo haber trotado cancha acostado, vea, Angañe y llegué en el técnico de Joyahuan de categoría, me dice. Entonces yo me voy en la utilería, el capataz me conoce, que es actual hasta ahora. Hace poco fui a hacer un pozo artesiano por Colombia, estuvimos hablando muchísimo de todo eso. Y entonces me voy junto a él y me da el botín de Mario Valenzuela, ese Puma Borussia. Me veces ni a los premios nada de serie, Bruno. Era demasiado lujo para mí, ya. Imagínate. Sí. Vamos, y la Puma Borussia hacía 15 y te va a trotar la cancha acostada, Regina. Trotaí, a pescaí, yo había letrado pescaí, Regina. Sí. Y está el profesor Eusebio Ortiz, que le tengo tanto cariño y tanto aprecio al profesor. Él tenía como un pequeño impedimento para caminar, pero él era un atleta, un gimnasta, era una persona
bastante conocedor de lo que es la preparación física, ¿verdad? Entonces le dice al profesor Luis Sosa Brun, le dice, profe, prepárame 10 chalecos y haceme sparring acá para que me hagan sombra al equipo principal, le dice, ¿verdad? Entonces ya Happy chaleco, ve a Ñicaramá, profesor Eusebio Ortiz, profesor Eusebio Ortiz, camiseta Ñicaramá, decía, profesor, por favor, nadame a tu chaleco, por favor, profe, por favor, te pido a eso. Y agarra y me dice, pero vos qué cara dura, Anita, y vos sos nuevo acá, y ¿quién te conoce a Boca? Vaya a sentarse allá, dice. Sí, ya, hoy, profesor Eusebio Ortiz, será. Y vos sabés que estaba repartiendo los chalecos, estaba repartiendo, porque a la gran mayoría eran de la reserva en lo que estaban ahí. A mi categoría, infantil, juvenil, reserva y primera, tres categorías, pues llaman de Ana, así me pega Bruno, no, eso es fácil. Sí. Entonces, yo estaba guapo, y de Canilla Costa, ni en Brasil, vecina. Entonces, vos sabés que no me voy a olvidar jamás, y le agradezco tanto al profesor Eusebio Ortiz, y en vida inclusive fui a visitarle, y le comenté todo esto, y le agradecí así, ese corazón buitete, y le dije gracias por esa oportunidad, pues mira hasta dónde llegué, Jacho. Entonces, vos sabés que agarra, tenía el chaleco, y no estaba dando uno en sus manos, aguatágina, pero está la jugadora en PB. Y agarra y me dice, vos nuevo, vení para acá. Me gustó mucho tu actitud, te vas a entrar acá del lateral derecho, acá quietito, dice, y vos tenés que hacer sombra, ni se te ocurra pegarle una patada a lo de primera o cortarle la jugada, dice. No, profe, yo quiero sentir nomás lo que es la sensación de jugar ahí, de estar con los jugadores de primera. Estaba Ñamandú, estaba Moreno, Eric Chama, estaba Prisciliano González, estaban, ya te digo ya, todos los jugadores de primera de Pro Colombia estaban. Entonces, sparring, aburrido de lo último, Bruno. Ser sparring es lo más aburrido que existe en el fútbol, hermano. Tipo muñeco te tiene, ¿verdad? Tiene que estar parado. Ella acompañar, ella puede sombras, ella puede acompañar por cosas de la vida, por cosas tan... yo le llamo bendiciones a estas cosas que suelen suceder en la vida. Hombo pula y pito la curepi. Bueno, gente, 10 minutos de fútbol sin golpearse, y Luis Sosa Brun. Inclusive le podés llamar a Luis Sosa, creo que sigue por acá en Paraguay, él también le agradecí, en su momento también le ayudé en algunas que otras cosas, ¿verdad? Le pueden llamar a él y pueden verificar si yo estoy diciendo alguna mentira. Agarra 10 minutos de fútbol, primeramente ya agarra confianza y después tiro un cambio de frente y después la mitad de la cancha agarro una pelota y empiezo a encarar. Me sale Eric Chama, le tiro al costado de Eric Chama y hago pasar por encima del arquero, convierto el gol. Viene el Jurepa corriendo, viene. ¿De dónde es este nene? ¿Quién es este? Dispara yo antes de campo. Este jugador de la inferior acá es por Colombia. Y yo, se abraza, lo hizo Sabrón. Mira, mi hijo, nunca he visto una jugada que alguien haya hecho así. Sinceramente me sorprendiste. Vos el domingo vas a jugar en primera, dice. La yapota Bruno, a Soso Pase, ahí te leí, añemosé de la infantil hace domingo hasta primera, pero no podía creer. ¿Cuántos años tenía Nelson? Y tenía 16 años tenía. ¿Y jugaste el domingo efectivamente? Atenden a Bruno, atenden a lo que es la ironía del destino, será. Bueno, a Pepe ya o se convoca, me fui yo, me voy a traer la ropa de concentración. Me escapé y me escondí de mamá porque mamá no quería que yo juegue al fútbol. Ella quería que yo sea médico, nacional a capital, término medio 5, haitiana, moja, de notabaño y o llegan a si no la notabaño y vamos ir a maíz. Sí. Bueno, me voy ahí, acañí mamá y me voy con la concentración. Vengo, ay, ese catupulio y se vean, pero vean, y tuve la bendición, es lo que te digo, todo lleva una cosa a la otra. Tuve la bendición de concentrar con Daniel Sosa, nuestro capitán, el profe Daniel Sosa. Creo que él también enseña y es técnico también ahora. Y vos sabés que al concentrar, antes de dormir, me dice, mira, Cuevita, esto no es una casualidad, nomás por algo vos estás acá, me dice. Nos arrodillamos nosotros, oramos como 15 minutos, oramos agradeciéndole a Dios por toda esa oportunidad que me estaba dando. Sinceramente, siempre que le encuentro a Daniel Sosa y le agradezco tanto. También vos sabés que
me fortaleció anímicamente y me hizo entender de que yo era uno más ahí dentro del plantel, ¿verdad? Bueno, en síntesis, pasó toda la concentración, me voy al partido, Omaje Wilfrido Hugo, el técnico de la infantil. Este es un chico indisciplinado, este no puede jugar, no puede jugar, hay que echarle de acá, Sarambío ya por la Wilfrido Hugo, Sarambío ya por don Alfonso Colmán se baja con su bastón ahí y el Curepí, que Luis Sosa le dice, mira don Alfonso, este es un crack, por favor dame la oportunidad de darle la chance, por favor don Alfonso. Entonces le convence Luis Sosa a don Alfonso para que no me eche ahí del banco de suplentes. Me iban a sacar otra vez de ahí, Bruno. Entonces se la juega el Curepí por mí. Hace Upey hice la Curepí. Mira, Cuevas, vas a entrar a hacer lo mismo que el entrenamiento. Dice, por favor te pido, porque me estoy jugando el pellejo por vos, dice. hay que la cancha de Bruno, primera pelota en boom, me roban. Segunda pelota, vienen y me chocan y me tiran fuera de la cancha. Mira, Soria el Curepa saltando al costado de la cancha. Cuevas, me estoy jugando la vida por vos, levántate la puta madre, levántate, tapucay la Curepi, ya perdemos la pelota, Dios mío, a la gente, Peñati, vamos, oye, Mongueñati, Dios mío, ya me quería, el público me quería echar ya, y a tener a Justo Villar, el arquero, jugando contra Sol de América, Justo Villar. Bueno, pues ya le trae a más recuerda porque un vestido y dice piruetere y un vestido se nos gema y entonces allá pescama, otro agarra, me tira, trae una pelota así, mira un poco de espalda y me salgo de una, al salir de uno acomodo y pego la pelota al arco, ¿verdad? No se va ni fuerte la pelota, Bruno. Despacito ni se va. Vos sabés que Justo Villar se agacha como para agarrar la pelota, agarra un pasto caballú y le salta encima de sus manos y ¡ay, que la gol será! Dios mío. A dispararse la icainimba, vamos a jata, ay, tereí. El pato caballú te salvó, no salvó, el pato caballú está feo en la cancha de Colombia, muy piquio por la Justo Villar, por ay, que mila gol, Dios mío, o sea, ay, tereí, será tengo de la alegría de Baro, bella, una la prensa, me cainimba, para la jata, y para desastre la situación. Qué bárbaro. Y decime una cosa, y a partir de ahí ya te tuvieron confianza, ya jugaste, ya eres... Ahí jugué 3-4 partidos, agarré confianza y después mi mamá se enteró. Después mi mamá se entera y me dice, bueno, hagan de caro este y más a lomo de primera memeje, JS Petuya Canapá, presidente nunca, JS tome en el sueldo, naja topagan de pues que tu madre peche con DRGDN. Entonces yo me voy a don Alfonso y le digo, don Alfonso, se me voy a decir al potango me dice, tenés sueldito y que toma esa año mantener ese colegio, no, más anden de mi teite y tenéis plata, dice. Premio no, pero mamá nace en Bouma, entonces ella no, Gina, le digo yo, mamá pella eso. Entonces agarramos, obvio, cuña cara, doña entrometeta, mana, así doña entrometeta, cuñada, doña entrometeta, partido jare, dice don Alfonso. Así a entender la yuma y majana, mala, o peita, pitata, ese carajo, dice mamá. Me quedé acá en la casa y no me fui más. Y llama a don Alfonso Colmán. Y a ella se empieza a discutir muy fuertemente con don Alfonso, le dice, cheo la paría con esto ya inteligo, debe más de mandata se menture vos, jamás le vas a decir las cosas que tiene que hacer. No, venen y mi señor está interés y plata na se ganamos, ay, donde añame hoy, con la sarambí, PVC. Y de tu ya la de plata, güey, pero hoy puru ana la tarde, hoy puru ande daja, ey pererini la betije y su mamá. Ay, coba, y don Alfonso Colmán, y dejé de jugar 6 meses, Bruno. 6 meses dejé de jugar al fútbol. Qué bárbaro. Y mamá, si vos ves el historial, soy uno de los primeros futbolistas que consiguió su pase vía menor de edad. Buscarla, y ahí te liberaste tu pase, ¿y dónde te ahí mamá todos los días seguía en la APF y don Alfonso está en la comisión luego sí, no, basura don Alfonso, Porio cambia más con su revólver y todo. Una vez se fue a la reunión del consejo divisional, cuando eso así mismo, y vos sabés que mi mamá viene, nos junta a la familia
Y evidentemente mamá, con la hija ayuda y allá, entonces agarrarnos juntas a la familia y nos dice, bueno, esta es la situación, se ayer vi a la Nelson, así es que a empañar la hoga. La única casa que teníamos, Bruno, mi mamá empeña por 7 millones de guaraníes en aquella época. Y mi papá saltó por el techo, de aquí dicen esto, ya se haya pota, tomamos la decisión, empeñata la hoga, ley. Qué bárbaro. Empeña la casa por 7 millones de guaraníes por el tema del juez, por el tema de todo por el tema para poder liberar el pase. Para hacer los trámites, porque otro muy esta plata, pues entonces ella tenía que más o menos estar también ahí. Y viene después de 6 meses, mamá viene llorando viene. Hoy hay que se me enviaron Mandela de pase libre. Deco hagan ya jugador libre, más se me envía, hay tereiningo, viene y me abraza mamá. Supuestamente nosotros llegamos a jugar ya. Se va a Olimpia, Cerro, Guaraní, por todos los equipos de primera. No, jugador conflictivo, vía judicial, no es el pase, no hay mover, no hay por ahí problemático, jugador vía menor de edad, vía judicial, ese no es permitido. Ni un club de primera me aceptó, Bruno. Qué bárbaro. Y después, Nelson, qué bárbaro. O Epifanio Rojas ahí en la APF. Y le vio llorar a mamá, señora, eran en situaciones, no, a ver, no ya arrasé se me envuelve porque primera división no ya arrasé APC intermedia, pero se nace más de le dice una don Epifanio Rojas. Pagate 100 y mensual, tranquilo, jugata 100 le dice don Epifanio. Epifanio ni me conocía, agárrale firma su contrapase ahí y me voy, soy jugador de Tembetares por 100.000 guaraníes por mes. Epifanio, la técnico, la doctor, la utilero, aguatero, masajista, herea Epifanio Roca. Me voy allá, me voy a Tembetares, hace el equipo él de Epifanio. Ahí nomás ya empecé a hacer goles con Diego Centurión, que estaba conmigo. Me fue muy bien, gracias a Dios me fue muy bien, y ahí empecé a destacar. Viene Mari Yaqué en una mañana, me convoca como el único jugador de la intermedia, todos jugadores de primera división. Nelson juega de la intermedia de Tembetares. Me voy, hago un buen destaque y evidentemente me lleva a River Plate de Buenos Aires, ¿verdad? Qué historia de vida impresionante, Nelson. Increíble, es para escribir un libro realmente. Realmente es impresionante. Lo que está contando queda como testimonio, es increíble lo de tu mamá y cómo se dieron las cosas. Ahora cuento con tanta naturalidad porque anteriormente no tenía tanto tiempo de estar pensando en todo esto, pero viste que a medida que va pasando el tiempo, vas dimensionando más. Vas dimensionando y el tiempo es el árbitro inexorable de todo. El tiempo te hace entender y saber cómo es la cuestión de todo, Bruno. Y yo valoro tanto, yo me considero una persona bendecida por el hecho de que mamá ni clorindera minte, profesora, pero clorindera, o mercadería de Argentina para poder mantenernos. Imagínate a los luchadores y los sacrificados, a pesar de que Yaquel herea, no hay tu tía con ella, pero eso no viene al caso, ¿verdad? Pero todo lo que hizo ella para que yo pueda jugar fue algo realmente muy significativo y valorable. No se equivocó con el tiempo. No se equivocó porque mercadería va y la orecoa. Anda a disfrutar de tu bife porque lo que nos contaste ya queda como, mira, vale oro realmente. Qué testimonio. Qué espectacular la historia de Pipí. Es algo realmente increíble porque pasé muchas cosas, mucha gente. Bruno, así por último, viste que convocan como 60 jugadores más ya que convocan. Sí. Ahora practicamos manufactura Gloria. Pero ni uno en la lista ya. Y por cosas de la vida, siempre último Nelson Cuevas tenía que vamos en Beren y Guayqueye, dice. En Beren y Oaxaca que baño cupé bañembo S.A. Bueno, o peor güey 50, 45, mandé, por lo visto, Manilla, que algo vio en mí. Jamás voy a dejar de agradecerle todo lo que hizo Mario César Yaqué por mí, Bruno Ponce. Ese señor realmente me vio algo en mí que muy poca gente vieron, sinceramente. Me
Después me agarró un cariño, evidentemente, porque a Respondeño me eligió mejor lateral derecho de Sudamérica, ¿verdad? Pero es algo que quiero agradecer ahora que él sigue en vida todavía. Las cosas hay que agradecer en vida, y sinceramente Mario Yaquet fue un técnico muy importante y referente en mi vida, así es que mi respeto y aprecio para él. Qué grande, Pipino. Que disfrute, hermano querido. Mándale un cariño grande a tu mamá, a toda tu familia y bueno, que disfrute de este bife con huevo que te está preparando tu mamá en este día tan especial y una historia realmente bellísima de parte de tu historia como futbolista. Gracias, Pipino, por atendernos, será. No, por favor, al contrario, siempre y cuando no tenga muchas cosas que hacer y sin problema, hermano. Saludos para todos, saludos para todos. Bendiciones, bendiciones. Igual, felicidades, Pipino. Felicidades, muy amable. Nelson Pipino Cuevas. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficacia, para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Estamos cerrando el programa, Johnny y Fabio. Volvemos hoy a las 19. A las 9 de la noche vamos a estar con ABC Motor 360. Arranca un nuevo ciclo en ABC Cardinal. Vamos a estar con Peligro de Gol en ABC TV. Así que trabajo para rato durante esta temporada, sí, afortunadamente. Sí, gracias. Muchos éxitos para los compañeros de ABC Motor. Éxitos para esta temporada agitada que se va a tener. Bueno, ya están Roberto Sosa y Edgardo Romero. Estamos cerrando, nos vamos, muchachos. Johnny, estate atento por favor. Sí, señor. Llegó Pablo Rosso, ya dijimos, ya entrenó a Nipen de Pochuti, ya está. Pablo Rosso, el preparador físico de Olimpia. Nos vamos, mi querido Johnny. Solamente empanada de carne, Johnny. No quiere saber nada de jamón y queso, 4 quesos, nada de choclo, nada por y tu tía. Y hace 30 empanadas, cada vez que hace 30. 10 para su hija, 10 para su señora y 10 para él. Tal cual. Así me gusta Johnny Cera. Te voy a votar si llegas a ser candidato a presidente. Buenas tardes. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor, con el trabajo
Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral. Desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Bancop, un banco con raíces. Auspician Copetrol, vamos. Fleming, medicina prepaga. Viva intensamente.